Esto es droga. Muy buenas a todos el oyente, bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy Muni y conmigo como siempre los irreverentes Flor Cuncum y Joan Sata. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué te pasa, la concha de tu madre? ¿Por qué te tengo que decir cómo ando? Oh, ya Decime arrancamos. vos cómo andás. Ya arrancamos, ¿Qué te loco. pasa, la concha de tu madre? ¿Qué te importa cómo ando? ¿A quién le ¿Qué pasa? dijiste irreverente? ¿Qué? Sí, aprendé a hablar, dale, aprendé a hablar antes de hacerte. Eso será tu vieja. Porque lo preguntaste vos, te voy a decir cómo ando. ¿Qué importa? Va a ser muy difícil el episodio así, quiero que lo sepan. Estamos acá negándonos con una obstinación pertinaz a reconocer cualquier tipo de autoridad o forma de organización. Así estamos, loco. Y de que cualquier cosa que diga Muni, estamos en contra de Loco, cualquier cosa que Muni diga, eso también hay que decirlo. Claro, lo más cercano a una figura de autoridad o forma de organización es él porque él va a dirigir el programa. Entonces medio que lo odiamos, ¿no? Sí. Ya es tarde para hacerse los anarquistas, muchachos. Ya son los dos unos burgueses corrompidos. Malditos burgueses. Claro. Es cierto. Me gusta mucho comer sopas chinas. Uy, qué buenas que son las sopas chinas. ¡Boludo! Sí. ¡Boluda! ¡Son geniales! ¿Por qué está pasando esto y no me avisaron? ¿Qué onda con las sopas chinas? ¿Nunca probaste las sopas chinas? No, claro que no. ¿Por qué debería verlo? A ver, en la audiencia, díganos si estamos mintiendo. Son lo más. Porque no la venden en todos lados. O sea, yo por ejemplo, de los 6 chinos que tengo a la redonda de mi casa, hay uno solo que las vende. Sí. Pero son unos potecitos, imagínate, un poco más de un cuarto de kilo de helado. Claro. Algo así, imagínate el tamaño. Sí, Sí. Y adentro tiene fideos, ¿no? Secos, obviamente. lógicamente. Y tiene 4 sobrecitos Ajá. que adentro tienen vegetales deshidratados y saborizantes varios. Veneno. Seguramente tienen veneno. Y bueno, entonces vos abrís los sobrecitos, los depositás ahí, los tirás, los exprimís todo bien, le tirás agua hirviendo y lo dejás ahí 5 minutos. 5 minutos. Y lo abrís y tenés una sopa Ajá. y sale creo que 5.000 pesos. Riquísima. Que no sé si es caro o no, pero comparado a pedir delivery es una ganga. Sí. Bueno, sí, claro, totalmente, pero no sé, boludo. ¿Y tiene instrucciones? ¿Las instrucciones están en chino? Tiene instrucciones en inglés. Cuando te vea de nuevo te voy a llevar. Tiene instrucciones en inglés, son bastante accesibles. Porque mirá si me termino envenenando por mezclar cosas que no se tienen que mezclar en la cultura china y... ¿Desde cuándo te importa envenenarte a vos? ¿Qué te haces el que te cuidás, cara dura? Y bueno, pero no es lo mismo atragantarse con un asado, con un lechón, que morirse envenenado por sopa china. Yo no quiero que figure eso en mi biografía de Wikipedia. En mi Quiero biografía. tener una muerte más heavy metal, boludo. Vos sabés que podría haber un montón de muertes anuales por sopa china y ni nos enteramos, ¿no? Porque ellos son un montón. Sí. No lo había pensado eso. Por eso no tienen hijos, boludo, porque le dan la sopa china y ahí la quedan. Claro. Capaz mueren un montón de chinos por culpa de la sopa china. Sí. Eh, Dato curioso, en China la sopa china le dicen sopa francesa. ¿En serio? No. Sí, obvio. ¿Me está mintiendo? No le van a decir sopa china. Mirá que yo me lo creo, No, ¿y por qué no, boludo? Asado argentino. Nadie le dice, vamos a comer un asado argentino a alguien. Claro que sí, yo soy de... No te hagas, dale, no te hagas. No te hagas. Está mintiendo, pero me acuerdo que una vez estaba viendo Nickelodeon Sí. y te ganabas, no me acuerdo qué mierda, hacían un concurso y te ganabas un viaje a Orlando, Florida para ir a Disney. Ajá. Y en Nickelodeon decían, te tiraban datos sobre Disney. Sí. Y te decían que en Rusia a la montaña rusa le decían montaña americana. Y yo me Puede acuerdo ser. que con, no sé, 8 o 9 añitos me explotó la cabeza con ese dato. Como... Pero, Porque inmediatamente dije, ¿y la ensalada rusa? Claro. ¿Y la crema rusa? ¿Y cómo le pero es dicen? depende del país que lo inventó o cómo... Tenemos que averiguar estas cosas que son de vitalísima importancia. Si alguien, por favor, sabe que nos desasne. Saben que tienen el Discord y los comentarios de Mambo y nos cuentan. Por ejemplo, a la sopa china los chinos supongo que le dicen sopa. Sopa. No te hagas el vivo, no te hagas el vivo, no sabemos. Y los coreanos... Claro, ¿y los coreanos qué Los dicen? coreanos le deben decir sopa china. Bueno, no sé, pregúntenle a los chinos que venden esas cosas raras que dicen ustedes, a ver cómo le dicen. Che, Yan, ¿cómo se llama esto allá? La china me dijo, esto es muy rico, agua caliente. Y le dije, sí, gracias. Se hacen una sopa. Dudaba un poco de mi capacidad para comprender las instrucciones.
Pero las instrucciones vienen atrás. Bueno, pero están en inglés, me dijeron. Ponele agua y dejala 5 minutos. Sí. Eso suena así. Tapada, importante, tapadísimo. Bueno, perdón, dice, hey, abrí los sobrecitos, ¿no? O sea, Ah, bueno, está bien, eso, gracias. Vertió en tierra. Vertido en tierra y fíjate lo que pasa. así que sí, muy buena la sopa china, loco. ¿Por qué estamos hace 10 minutos hablando de la sopa china? ¿Qué pasó? ¿Nos están sponsoreando las sopas chinas? Ojalá. No, creo que ha sido un tema sobre representado en el inicio. Sí. Si quieren pasamos a otro tema. Sí. Como el caso de hoy, que es lo que nos convoca. ¿Qué es lo que nos compete? Claro. Pero bueno, como hoy estamos irreverentes, pasamos 5 minutos hablando de sopa china. Comprenderás. Ah, claro, es verdad. Eso es lo que provoca la sopa china. Irreverencia. Pero no, hoy estamos acá para hablar de un caso con el cual volvemos al país, Argentina, más precisamente a Corrientes. Corrientes. A Corrientes. Me encanta el acento correntino, pero me fascina mal. Quiero un novio correntino. Que me hable así todo el día, boludo. Yo, el único correntino que conozco, vivió en Buenos Aires 40 años y perdió todo tipo de vestigio de acento. Así que Ah, maldita sea. no tengo claro, me da vergüenza esto, medio cipayo, no tengo claro cómo es el acento correntino. Yo lo único que sé del acento correntino es decir Corrientes. Corrientes. Y nada más. Corrientes. Corrientes. Y ni siquiera sé si eso es correntino o no. Sí, recorre, sí, que nada. Bueno, Y si acá, no, acá decimos que sí. bueno, parece que acá la experta en acento correntino es Flor, así que va a hablar con acento correntino todo el episodio. No, esto no estaba en el contrato. ¿Te animás a decir una palabra o una frase en acento correntino? Ni en pedo, no me sale, pero ¿Listo? amo escucharlo. Listo. No me sale, no me saldrá jamás. ¿Parece bien? Perfecto, esto nos pasa por no tener un correntino en el staff. Es verdad. Pero... Sata, vos además de colorado, judío, deudor, también sos correntino. Claro, ¿sos correntino también? No, Maldita sea. o sea, no solo no soy correntino, nunca estuve en Corrientes y les dije, el único correntino que conozco vivió 40 años en Buenos Aires y no tiene ningún tipo de acento. Sata se va a la playa en Corrientes. Sí. No, nunca fui. Fui a Entre Ríos, pero No. está ahí, ¿no? Ahí nomás. Pero no, nada que ver. Eso cuenta como ir a No, Corrientes. no. Está bien. No, acabas de nomás. ofender a todos los correntinos y a todos los... No cuenta. ¿Por qué? Porque Sata fue a sus tierras. Yo también estaría ofendida igual. ¿Qué hace este chabón acá? Sáquenlo. Está diciendo algo de unas sopas chinas y acá vendemos yerba mate. Que se tome el palo. Y Este de cipayo. hecho, en Entre Ríos, el acento era bastante parecido al nuestro, según lo que recuerdo. Ajá, sí, claro, sí, no sé si existe. Al menos en Paraná, o sea, que era la capital, no sé. Pero bueno, no sé. Bien, el acento correntino es muy atractivo. Sí. Aparentemente. Siguiente tópico. Siguiente tópico. Siguiente tópico, bueno. Un caso de Corrientes, un caso que tiene todo lo que nos gusta a nosotros y a los mambitos. Y por eso me estoy refiriendo a que tiene asesinato, tortura y abuso de niños. ¡Sí! ¡Yay! No sé si decirle yay a esa última parte, pero todo lo anterior sí, yay. Se nos va a complicar hacer chistes, pero de alguna manera encontramos la forma. Sí, de alguna manera siempre Muni, ¿cuántos libros leíste para esto? tuve que leer 2 libros. Los dos, una... A ver, Ya está enojado, no empezó a contar no, nada. sí, yo estoy enojadísimo con los libros. Voy a contemporizar un poco mi crítica, porque yo supongo que si tenés que leerlo y no tenés que hacer sacar información de los libros y hacer un episodio sobre eso, Sí. confieso, son libros entretenidos. Perfecto. Ahora, hijos de puta, ¿pueden escribir bien sin tanta confusión? Es un caso con muchos temas para hablar. Yo entiendo que es confuso, pero pónganle gana, muchacho. No puede ser que tuve que leerlo 2 veces cada uno. Pero háganlo menos confuso, no más. Claro, Claro. 2 veces cada libro. Así que este es como el Ted Bundy 2. ¿Puedo preguntar a qué te referís con, o sea, que es confusa la prosa? Es confuso. La prosa poética. No hay una continuidad La clara, continu- hay sí. mucha digresión. Hay mucha digresión. Hay una digresión. Está tan enojado que no lo puede explicar. Es como cuando habla Milei que decís, o sea, no sé qué carajo, Sí. tantas cosas para decir de esto que está diciendo y ya está en otro sí. tema y no te dejó. Y lo eligieron presidente y
Angry Mooney Noises. Totalmente Angry Mooney Noises, sí. Hay muchas digresiones, hay episodios, hay capítulos enteros que son digresiones y ya están entre medio de todos los otros capítulos que tampoco siguen una línea cronológica muy clara. Y meten a mucha gente, hablan mucha gente. Hablan con gente que está presa 300 páginas antes de que sepas por qué va a caer presa, o sea... Y yo tengo que hacer algo, un episodio más o menos cronológicamente claro, porque si no los mambitos no entienden. Vos decís, Le echaba la culpa a los mambitos, ¿no? No, claro. o sea, entendí perfecto lo que estás diciendo. Es como, bueno, si esto fuera algo que yo leo por placer, buenísimo, es un desafío hacer una reconstrucción de esto. Estás confiando mucho en el lector presentando la información de manera desordenada, quizás al servicio de la construcción del personaje y no de la continuidad histórica, pero yo tengo que hacer un episodio de un podcast y me estás hinchando las pelotas, porque es la tercera vez que estoy leyendo este capítulo. Sí. Claro. Así que, Mambito, no nos puteen. A veces tardamos porque acá se investiga de verdad. Porque me está dando una CB de la bronca, por eso. ¿Cuál de los dos libros fue mejor? ¿O fueron los dos horripilantes? Sí. ¿Listo? Bárbaro, viejo, gracias por tu respuesta. ¿Listo? No, los dos son libros interesantes para leer, tienen mucha información y ya te digo, si lo querés leer por una cuestión de que, bueno, qué interesante este caso. No se la Los dos son buenos y ambos vamos a subirlo de una forma totalmente legal a nuestro Discord Sí. para que ustedes puedan comprobarlo. Es cierto. Pero me hincharon las pelotas. ¿Nosotros o los libros? También, sí, todo. Un poco de esto. Pero sí. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar del asesinato de Ramoncito González, un niño de 11 años asesinado y mutilado en un ritual satánico por una banda criminal de la ciudad, la cual debido a sus creencias y su accionar estaba metamorfoseando en una secta. ¿Cómo metamorfoseando? Estaban pasando de ser una banda criminal a ser una secta. Ok. Se están convirtiendo en eso. Y el asesinato ritual satánico de este pibe era uno de esos pasos. Y no tenía nada que ver con los masones estos, ¿no? No, justamente acá. No. De hecho, si hubiesen aparecido los masones, hubiesen puesto un poco más de orden a todo este quilombo. Claro. Pero no, justamente en esto. Y hubiesen presentado la información en una narrativa consistente. Sí, claro, hubiesen puesto más orden los masones. Porque en eso son prolijos los tipos. Así que también culpables por no estar los masones. Cómplices. Bien. O sea que el primer sospechoso de esto, los masones. Los masones, totalmente. Como siempre. Los masones. Como siempre. Pero esta es también una historia sobre la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, y de sus creencias, sus religiones y supersticiones, así como el entramado político y policial con el mundo del crimen que hay en esa ciudad. Y además, este es la historia del primer caso en el país en ser investigado bajo la carátula de asesinato ritual. Mirá. Nunca antes. ¿Existe eso? A partir de este caso, sí. Para mí lo hicieron solo para este caso porque no sabían cómo llamarlo y después nunca más hicieron otro. También. Un asesinato ritual, ¿cuáles serían las características de que no importa la víctima o no importa... Una liturgia malévola en el medio. Claro. Unas buenas velitas, unas buenas instrucciones, un buen sacrificio de sangre. Sí, con toda una serie de tanto de pasos para hacerlo, de liturgia y todo eso, como razones específicas para llevarlo a cabo. No es que lo mataron al nene porque se había quedado con un vuelto, por ejemplo, de algún... No, es que estoy tratando de armarme conceptualmente, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre Richard Ramírez, que elegía a alguien que le cabía Sí. Y lo torturaba, seguía ciertos pasos y lo mataba no por quién era ni por lo que había hecho, sino porque entraba o porque estaba a mano o porque entraba dentro de un fenotipo de lo que él entendía que eran sus víctimas? Y esto, Sí. que me parece como muy parecido. Pero tiene la participación de un grupo de gente que está buscando un fin espiritual, o digamos... Como los Manson, pero de la iglesia. Claro, pero al que está siendo torturado y asesinado por algo que no hizo, sino por haber estado ahí, es lo mismo. Y ¿sí? bueno, pero eso con la víctima de cualquier crimen le importa medio un carajo. Sí. Bueno, pero, a ver, ¿a qué voy? Si a vos te matan por algo que hiciste, Sí. entras para mí en una categoría, y si a vos te matan por estar en el lugar y en el momento equivocado, para mí entras en otra categoría, y entonces una víctima de Richard Ramírez en mi mente es igual que una víctima de un ritual satánico. Ajá. Pero, o sea, puede ser que haya sutilezas que no esté viendo, pero no veo ninguna sustancial. Ya
vamos a ver con el episodio, a ver si estas dudas tuyas son evacuadas, respondidas o completamente ignoradas. Exacto. Vamos a ver. Probablemente ignoradas. Sí, probablemente ignoradas, pero no porque no queramos responderte, sino porque nos vamos a olvidar. Claro. Probablemente yo me olvide de preguntar también. Sí. Por eso esto funciona, por eso esto camina. Sí. Así que bueno, esta historia comienza el domingo 8 de octubre de 2006, a las 8 de la mañana, cuando Apolinaria Silva, una vecina de Mercedes, fue despertada por el ruido de perros peleándose en el baldío lindero a su casa. ¿Se dan cuenta que todo suma 8? Hay algo acá con el 8. 8 de octubre. 8 por 8. Pero octubre no es el mes 2006. 8. Si lo sumás, ya tenés 8. 8, sí. A las 8 de la mañana. Hay un exceso de 8 en esta historia. Exceso de 8, ya arrancamos así. Yo pensé lo mismo, pero octubre es el mes 10. Bueno, pero no te lo mencionan con números. Es una coincidencia estética. Sí. Bien. Malhumorada por la interrupción de su descanso dominical, same, yo también estaría malhumorado si pasa eso, Sí. salió a ver qué alboroto era ese. ¿Qué está pasando acá? A grito de Sí. Ya lista a pelearse, presta a pelearse, porque había una vecina suya que solía tirar gallinas muertas, quizá en forma de gualicho en aquel baldío, en donde las abandonadas vías del tren se mezclaban con yuyos, tacuaras y tártagos. Entonces pensaba que era esto, que iba a encontrar a la vecina con la gallina muerta tirada ahí, cuando vio a varios perros peleándose por lo que parecía un animal muerto. Entonces agarró y los ahuyentó a piedrazos a los perros y se acercó al lugar para observar cuál era la presa por la que se estaban peleando los canes del barrio. Al acercarse se dio cuenta que no era un animal, pero su primer pensamiento fue que era un muñeco o algún tipo de maniquí. Grande, mas no grata, fue su sorpresa al encontrar no un muñeco, sino el cadáver de un niño de no más de 12 años. O de un enano, también podía ser un... Bueno, también puede ser. Sí. No hay que dejar excluidos a los enanos Sí. en esto. Pero un nene de 10, 11 años no es como un enano. O sea, ¿qué era el esqueleto nomás? No. El cadáver estaba boca abajo, yaciendo sobre las hojas de tártago. Llevaba solo una remera verde y calzoncillos bajados hasta las rodillas. Tenía claras marcas de haber sido abusado sexualmente, y a su alrededor lo que parecían mechones de pelo rodeaban el cuerpo como si fuese una especie de círculo protector. A la izquierda de su cuerpo, a la altura del hombro, yacía completamente separado el cráneo pelado del niño, aún con algún barniz de sangre y algunos jirones menores de carne, pero todo cráneo. El cerebro seguía intacto dentro del cráneo, pero todo el resto de la cabeza estaba ida, estaba desaparecida. Abandonó el chat. Perdón, el cerebro se veía. Eso lo vieron después con la autopsia. Porque me imaginé a la señora como de repente haciendo la autopsia, como bueno, a ver, el cerebro, y anotándolo en una libretita. Ella no salía a observar aves como la gente normal. Claro. No, ella salía... Ella disecaba cadáveres. Y era la primera vez que tenía uno ahí tan a mano, ¿viste? Claro. Dijo, a ver, ¿está con el cráneo? Sí, está con el cráneo. Sí, todo correcto, todo bien. ¿El cerebro está completo? Check. Tenía una libretita. Sí. Jugaban con otro par de amigos, ¿no? A ver cuántas partes se encontraban. Cuando llamó a la policía y le dio su informe, como, señora, usted no puede hacer esto. Bueno, encima que les ahorro plata, siempre que dicen que no tienen presupuesto. Claro. Y iba quejándose todavía. Toscana de mierda. La mitad del laburo les sobra. Manga de gnocchi. Manga de gnocchi, claro. Pero no hizo nada de esto. Horrorizada por el hallazgo, se metió corriendo a su casa a dar aviso a la policía. Lo que tendría que haber hecho. Para los que les gusta notar estas cosas, estamos dando una masterclass sobre cómo hacer chistes sobre violentos asesinatos y violaciones de niños. O sea, ¿ok? Sí. No es fácil lo que hacemos. No deberíamos, pero bueno. No, pero no es tan difícil hacerlo sin irse a la mierda o sin reírse del nene, sí. Ahí todo muerto. ¿Entienden cómo se hace? No nos reímos con el nene. ¿Entienden cómo se hace, ok? O sea, no nos reímos del nene. Sí. Por favor, compañero. No nos reímos de él, nos reímos con los asesinos. Sí. Así que sí, llegados los primeros policías comenzaron a rastrillar el lugar. Encontraron alrededor del baldío los shorts del niño, además de algunas que otras pertenencias, como sus cuadernos de escuela. Por el lugar también encontraron huellas en el barro y manchas de sangre dispersas por el baldío. Pero curiosamente, ni en los alrededor del cuerpo, ni en el cuerpo mismo había sangre. Lo habían
disecado al nene. O sea, perdón, le habían drenado toda la sangre. Sí. ¿Te cuesta imaginar cómo secan el cadáver? Tenían como una maquinaria, nunca había escuchado esto, por lo menos en los casos que vemos acá, como que ¿cómo le drenas toda la sangre a alguien? Ya vas a ver, es Ok. mucho menos sutil de lo que parece. Lo das vuelta y lo dejas que Un gotee. poco, es un poco fácil. Ok. Sí, sí. Pero no, sí, estaba seco el nene, y con un mecanismo no muy sutil. Para ese momento ya había una multitud de curiosos alrededor del baldío queriendo ver el hallazgo, el macabro hallazgo. Entre la gente, histérica de preocupación, estaba Norma González, una vecina del barrio Matadero, una de las zonas más precarias de la ciudad. Norma tenía unos 38 años, varios hijos y un retraso madurativo mental importante. Ujú. Solía prostituirse en la estación de micro de Mercedes para ganarse la vida y el sábado 7 de octubre, el día anterior, había denunciado a la policía el extravío del mayor de sus hijos, Ramón Ignacio González, de 11 años, el cual había salido de su casa el mediodía del viernes rumbo a la escuela y nunca más había regresado. Al mostrarle los shorts que habían encontrado en el baldío, reconoció que le pertenecían a Ramoncito o Moná, como lo llamaban todos. Ahora, ante la policía, Norma declaró que Moná era un buen chico, educado, respetuoso, aunque a veces se mandaba alguna travesura típica de la edad y que en el último tiempo había comenzado a callejear más y más seguido, Ujú. cosa que le ocasionaba peleas con ella. En la misma tónica fue la declaración de Olga González, hermana de Norma y tía de Moná, la cual declaró que ya durante la semana previa a la desaparición, el chico se quejaba de dolores en la espalda y que exhibía un chichón grande en la cabeza. Al principio pensó que se trataban de golpe de parte de Norma, la cual a veces golpeaba al niño cuando no podía contenerlo, pero Moná negó que sus dolores fuesen por golpe de la madre y contaba historias de juegos bruscos y peleas con otro chico del barrio. Pero ¿cómo juegos bruscos? O sea, que se cagaban a trompadas y eso era una diversión. Sí, con los chicos sí, obviamente. Sí, ¿Cómo que obviamente? Yo me vivía cagando a trompada con los pibes. Y seguro que Soto también. Sí. Sí, es lo más normal del mundo. sí. O sea, si jugás al fútbol, Sí, a la mancha no jugás. O sea, a la mancha jugás si estás en la escuela. claro. ¿Jugás al fútbol o a cagarte a piñas? Sí, Ay, Dios. es totalmente normal, ¿no sabías esto, verdad? Sí. No, esta es información nueva para mí. Guerra de piedras. Guerra de piedras tira el otro, qué hijo de Sí. puta. Sí, Guerra de guerra de piedras. piedra y guerra de cohetes. Que en época de Navidad te agarrás con los fósforos, con otros cosos más grandes y te tirás con los pibes. Somos unos animalitos. Ah, eso a mí no me gustaba. Eso a mí no me gustaba. Yo trataba de no participar ahí. Como que tenía miedo de que explotara algo. Claro, pero pasaba, Sí. pero existía ese, Sí, sí. ese tipo de juego, claro. Sí, Sí, sí. ¿no? Somos unos animalitos. Después, creo que A ver, fuimos creo que de las últimas generaciones que hacían eso. Porque después ya empezaron a ver videojuegos y qué sé yo. Y te Ujú. quedabas por ahí jugando Bueno. a la Play en lugar de cagarte a piedrazo. Sí, claro. Y- Lo que se pierden de diversión, mira. sí. Hay que volver a los valores tradicionales como ese. Sí, pero era totalmente normal. Sí, igual como que lo estamos haciendo sonar y no era tan terrible, no sé. O sea, Sí. Revolearse piedras es terrible, Santa. mayormente volvías ileso. Pero eran piedras chiquitas, imagínate, un nene no puede levantar un cacotazo grande. Sí, o sea, no es tan terrible como Ok. suena. No, claro. Volvías ileso mayormente. o Elegiré sea, no- creerles. Y también, en el mismo sentido, el de que era un chico generalmente tranquilo y educado, declararon sus maestras de la escuela, aunque también refirieron que era normal verlo callejear hasta altas horas de la noche, y también recuerdan una de las pocas veces que alborotó la clase, cuando se puso a discutir con una de sus maestras que la magia negra existía y que él conocía a una mujer que podía hacer hablar a los muertos. A la mierda. mierda. Pero nadie le prestó más atención que a la de una ocurrencia infantil. Dijeron, bueno, sí, moná, dale, seguí. Ah, bueno, sí, hijo, qué bonito. Sí, ya te vimos. Claro. Pero tenía como 11. ¿Y? Que yo creo que si un chico de 4 me dice, sí, la magia negra existe y yo conozco una bruja, le va, bueno, puede ser, nene. Pero si uno de 11 me lo dice, yo le presto atención. Claro. A los 11 ya sos grande, Bueno, boludo. ¿no? puede ser. Mínimo le hago un par de repreguntas, no sé. Sí, puede ser que a los 11 sea otra cosa. También es cierto que generalmente las maestras sobrepasadas porque tienen que manejar a 30 pibes por curso no le dan tanta bola a estas cosas. Claro. Y también es cierto que Monat
tenía un leve retraso también madurativo mental. No tan grande como la madre. No era tan grave, pero tenía cierto retraso madurativo. Por lo tanto, es posible que por estas cosas no le dieran tanta bola a las cosas que decía. Y tampoco la policía ahora hizo mucho caso de estas historias, si es que llegaron a oírlas, y se decantaban por otras teorías más mundanas. Se sabía que Moná solía frecuentar la estación de micros a la noche, una zona conocida por el uso de niños para la venta de drogas y para la prostitución. Se pensaba que o había sido asesinado por los narcos, por algún vuelto que se hubiese quedado o alguna cuestión rara media así, o que prostituyéndose había quedado en manos de un maniático sexual homicida. Perdón. ¿Dijiste que había una zona conocida Sí. en la que usaban niños para vender droga y la prostitución? Sí, claro. Sí. La terminal de micros. ¿La terminal de micros encima? Sí. ¿Que todo el mundo sabía que ahí estaban violando pendejos? Todos. Era un secreto a voces. Wow, boludo. Wow, bueno. Ok. Bueno, ya estás empezando a entrar a la zona de esta historia, a la Moná Zone. No, porque obviamente yo sé que hay redes de trata de... No, o sea, Sí. pero no en la puta terminal. No que todos Es saben. un lugar que no te esperás. Igual yo creo que no te lo esperás como en un montón de lugares. No, creo que estoy siendo demasiado inocente con mi sorpresa, Sí. pero no, o sea, entiendo que si hay una red de prostitución de menores tiene que ser clandestina, tiene que estar oculta, no en la terminal y todos lo saben. Bueno, Bueno, la sociedad de la época elegía no meterse. ¿Cómo la época? ¿Qué era? ¿2006? Yo estaba en quinto año del secundario. Para mí ya fue una época, boludo. Ya estamos en otra Messi época. ya estaba en la selección. esos tiempos. En aquellos En tiempos. aquellos tiempos. Cuando se usaba Fotolog, boludo. Facebook era vertical, tenía la foto de perfil en vertical. Déjate de joder. O sea, ya usábamos Google, ya usábamos Facebook. El dólar estaba a 3 pesos, boludo, en esa época, imagínate. Era otro mundo. Pero bueno, contestando a tu indignación, Sata, justamente el siguiente párrafo del guión aclara un poco todas estas inquietudes. Ok. Hay que decir que en Mercedes, no solo como en muchos lugares del país hay una desigualdad social grandísima, y así como hay algunos vecinos que extremadamente ricos, también hay sectores de gran pobreza, lo cual incentiva el crimen, sino que también, debido a la ubicación de Misiones compartiendo fronteras con Brasil, Paraguay y Uruguay, el lugar es terreno fértil para el contrabando, tanto de drogas y armas como de humanos, y para la formación de organizaciones dedicadas a estos crímenes. Y, por si esto fuese poco, Mercedes es, o al menos era en el momento en que se cometió este crimen, desconozco si sigue siendo así, básicamente un destino de castigo para muchos miembros de la policía con faltas disciplinarias o de conducta, o de lisa y llanamente corrupción y connivencia con el delito. Por lo cual no es raro la participación y protección de agentes de la ley en este entramado criminal que hay en la ciudad. Ajá, claro. O sea, lo que me estás diciendo ahora es, hay un montón de policías corruptos. Bueno, vamos a mandarlos todos al mismo lugar. Exactamente. Sí. Exactamente. Es lo que pasó. Claro, ¿qué puede salir mal, no? Pueden salir mal muchas cosas, pero ¿sabes qué se gana mucho con esto? Dinero, mucha guita se mueve. Claro, ¿no estará mal esto? ¿Cómo va a estar mal si estamos haciendo la ridícula? Claro, básicamente. Ya conocía la respuesta a esto. ¿Podría estar mal algo que nos endeudará para próximas generaciones? No entiendo. Claro, pero entonces, Sí, hey, sí. vos estás acusado de asociación ilícita. Vos también. Vamos a mandarlos todos al mismo lugar. ¿Y no será que se van a asociar ilícitamente? Sata los hubiese descubierto enseguida, boludo. Eso pasa porque llaman a la gente equivocada. Claro, Sata, que es tan sagaz, se da cuenta enseguida que todo va a ser. No entiendo las medidas disciplinarias que toman nuestras fuerzas de seguridad a veces, gente, no sé. Quizás justamente que se arme toda esa banda criminal con apoyo de la policía era el objetivo del tipo que los mandó a todos estos canas corruptos allá. Hay que pensar. Claro, dijo, bueno, limpio todas las demás comisarías, pero acá ya sé que la corrupción está toda acá, la concentro toda acá, y me preocupo por una sola, en vez Sí, y de paso me llevo mi tajada, ¿no? Porque Claro. voy a armar todo de este... paso me llevo mi... Claro, y Sí, sí. ya que estoy acá. Así es. Por lo tanto, tampoco ninguna de estas hipótesis sonaban demasiado exageradas, ¿no? La hazaña y mutilación en el cadáver y su exposición en un lugar público se interpretaron como un mensaje de Lampa. ¿Qué mensaje? No sabemos, pero era un mensaje de Lampa. Ok. Así que en eso estaba la policía cuando le llega la información de que la noche del viernes Moná fue visto cerca de la terminal junto a Iván Escalante, también conocido como Lai o El Porteño, un reconocido malandra del lugar. Al enterarse de esto, el comisario ordenó la inmediata detención de Lai,
para su interrogación, a lo cual un subalterno le informó que Lai ya se encontraba detenido en esa misma comisaría y lo habían arrestado la madrugada del domingo, la noche anterior, por andar a los cuchillazos en un boliche ubicado a la vuelta de donde habían encontrado el cadáver. Un poco él no ayudaba, él no colaboraba. Sí, no, esta es una historia en donde nadie se ayuda a sí mismo, básicamente. Claro, pero ¿quién está investigando el caso? ¿La policía corrupta? Sí. Ok, o sea, ya preparémonos para un caos sin consistencia y... Sí, totalmente. O sea, gracias que el tipo estaba arrestado ya por una cuestión aparte, porque si no, seguramente no lo atrapaban más. Ahora, interrogado, tanto el porteño Lai como otros amigos suyos que lo habían visto esa noche, se pudo reconstruir que sí se cruzó a Moná, pero solo intercambiaron un par de palabras y cada uno siguió su camino. Con respecto a la noche del sábado, en la que fue detenido, fue al boliche de 11 hasta 12 de la noche, salió y después quiso volver a entrar a ese mismo boliche a eso de las 2 de la mañana, y ahí fue cuando fue detenido por cuchillero. Nadie sabía qué había hecho durante esas 2 horas en que no estuvo en el boliche. Con un cuchillo, ay, qué misterio, ¿qué habrá hecho? Y Lai, por su parte, negó toda participación en el asesinato. No dio detalles sobre esas 2 horas en blanco, y si bien no se encontraron rastros de sangre de Moná en sus ropas, ni en el cuchillo, ni tampoco pelos del niño, quedó detenido para más interrogatorios. Si bien no se lo podía vincular a este asesinato de forma directa, su fama de malandra era suficiente como para justificar su detención. Un detalle del que tomó nota la policía era que, según se deducía por sus tatuajes, el tipo el porteño Lai, era devoto de San la Muerte. Estaba todo escrachado el cuerpo. Ya empezamos. Ya empezamos con San la Muerte, sí. Mientras tanto, se realizaba otra detención. En este caso, otro porteño. Carlos Begiristain, alias El Brujo. Empiezo a ver un patrón. Un patrón que no nos deja bien parados, pero bueno. Claro. También detuvieron otro porteño que era docente, uno que era médico y uno que estaba de vacaciones. Sí. Como, che, me parece que acá... Bueno, mejor prevenir que curar. Esto es perfilamiento, señor. Ah, mirá las palabras de porteño que usa este. Perfilamiento, toma. Vení a contarme a la comisaría. Habla bien, la concha de tu madre. Habla bien o te mato. Aguante Entre Ríos. Aguante. Claro, en Entre Ríos no terminaste en cana, así que bueno, punto para Entre Ríos. No, en Entre Ríos no, totalmente, punto para Entre Ríos. Tampoco tenían una terminal donde violaban nenes y todos sabían. Que sepas, por ahí sí tienen. Claro, que sepa, acá todos saben, claro, es mi punto. Justamente a donde quería ir. Pero porque vos no indagaste, boludo. Si hubieses indagado... Así que un poco toda la corrupción infantil Bueno, es tu culpa, Sata. Es verdad que yo no pregunté, che, ¿y acá dónde se vio? Es verdad, no Claro, pasó boludo. eso. Vos porque no tuviste... Era tuya, era para que preguntes si lo desaprovechaste. Es verdad que no pregunté, pero acá todo el mundo sabe y no porque pregunta. Pero acá no es que todos saben porque preguntan, todos saben y ya. O sea, mi punto es cada vez más sólido, señor. Entonces, todos los porteños parece que al calabozo. Sí, todos los porteños al calabozo, especialmente el Brujo Begiristain, un carnicero de profesión y también curandero y practicante de Umbanda. Ok. En este caso, en el del Brujo Begiristain, unos conocidos del tipo dijeron que ese sábado y domingo a la madrugada, en una especie de rito, luego de estar todo el día escabeando y fumando faso, el brujo fue poseído por un espíritu y que, enloquecido por esto, salió a la calle armado con un cuchillo para volver un par de horas más tarde con todas las ropas manchadas de sangre. Luego de sacarse y quemar las ropas, el espíritu sanguinario habría salido de su cuerpo. Otros testigos, quizá tratando de no quemarlo tanto al tipo, afirmaban que el brujo solo había visto el asesinato de Moná por medio de visiones, pero que lo vio todo y que sabía, y por eso avisaron a la policía, diciendo, este tipo en algo raro está. Esta última versión de los hechos es la que el brujo llegó a declarar a la comisaría, porque claro, le dijo, no, yo no tuve nada que ver, yo nada más lo vi en visiones al nene, como le hacían mierda. Pero no pudo declarar mucho más, porque pronto fue poseído otra vez por un espíritu y comenzó a saltar, gritar a voces y con lenguas extrañas y todas las otras cosas que hace uno cuando es poseído por un espíritu, ¿no? ¿Pero qué lo poseía? ¿El diablo? ¿Un espíritu? ¿La humita? ¿Quién? Lo poseía Joao Calveira, esto es lo que le dijo a los policías. Ajá. El cual, Joao Calveira es un Eshu o Etsu, una entidad espiritual del Kimbanda. Pero pará, ¿no es un jugador de Brasil? ¿Cómo se llama? Sí, es totalmente un jugador de Brasil. Joao Calveira. Y de 4 jugaba Joao Calveira. Marquinhos. 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 O sea, lo poseyó un 4 de Brasil, pero
que ya está muerto. Pero un lateral de Brasil, vos viste lo que son siempre los mejores del mundo. Sí, los laterales de Brasil son... Un 4 brasilero, la verdad, no es cualquier cosa. No es que Es te, para pensar, Sí. pensar. no es que te agarre el espíritu de Elías Gómez o de. Claro, de Gomito Gómez, no. Claro, algún 4 de acá de Argentina que no pasa nada. ¿Cuál era el que tenía... el Pelado Gómez era el que tenía un tatuaje de él mismo en el pecho? Un tatuaje del mismo, sí, sí. Bueno, ese Yu sí lo bancaría. No, yo estoy poseído por el Pelado Gómez. Totalmente creíble, para nada sospechoso. El Pelado Gómez era obviamente un pelado y tenía tatuado en el pecho a otro pelado y Garrafa me decía, ese tipo tiene un tatuaje de él mismo en el pecho. Y yo le dije, no, se debe haber tatuado a otro pelado. Pero era indistinguible, o sea, nunca lo pude convencer de lo contrario. Aparte, ¿cuántos pelados te podés tatuar? O sea, dejate de joder, vos sos pelado, te vas a tatuar un pelado. Como pará. Claro, totalmente se había tatuado él mismo. Al final me terminó convenciendo, así que bueno, no era el Pelado Gómez que está en tatuaje el mismo, era un lateral brasilero, o sea, es mucho más picante. Claro. Este es mucho Claro. más picante, Joao Calveira. No, pero bueno, sí. Los Seyus tienen este tipo de nombre, porque también cuando estaba haciendo la investigación, dije, ¿cómo se va a llamar Joao Calveira? Un espíritu. Y sí, resulta que sí. Poco serio. Poco serio, totalmente. Claro, un espíritu se tendría que llamar Cthulhu, o no sé. Claro. Tendría O Shogot Sotot. No Joao como Juan Manuel Gómez, no, como Juan Manuel Gómez no es el nombre de espíritu. ¿Qué es eso? Claro, pero sí, se ve que en la Kimbanda sí. Y le mandamos un gran abrazo a todo que nos escuche, que practique Kimbanda, por favor, no nos engualichen, ¿eh? Nos estamos riendo con ustedes. No de ustedes. Pero bueno, más allá de este lateral brasilero, no había muchas pruebas contra Begiristain, excepto por los dudosos testimonios que habían llevado a su detención. Igual, perdón, el tipo estaba declarando en la comisaría y de repente lo poseyó el espíritu. Sí. O sea, el tipo estaba sentado y de repente empezó, la carraca funio para Roberto Carlos, y empezó como... Sí. ¿En qué consistiría esta? Ah, ok, algo así, ¿no? Ok. Mover los brazos y Empezó saltar. A lo Rainman, ¿viste? Y la policía dijo y escribió para que constara en un acta y en ese momento lo poseyó un espíritu. Y lo dejamos de entrevistar. Ok. Sí, o no. No. En realidad no, la policía lo que hizo cuando empezó a hacer esto es cagarlo a trompadas. O sea, como hace la policía, ¿no? Bueno, eso es más Lo creíble. empezaron a cagar a trompadas y ante estas golpizas es que el brujo dijo, Claro. no me duele, es mi carcasa la que golpean. Yo no soy Carlos, yo soy Joao Calveira. Bueno. Yo no me metería igual, por las dudas. Supongo que eso no los disuadió y le siguieron dando. Y le siguieron dando. ¿Ah, no te duele? Tomá, entonces. Pero bueno, eventualmente se cansaron de pegarle. Claro. Y tuvieron que dejarlo libre, porque no tenían nada en realidad contra el chabón, excepto los testimonios de estos tipos que eran igual de falopero que este Begiristain, ¿no? Estaban todos en una. Mayormente por agotamiento físico de ellos mismos. Sí, mayormente porque ya estaban cansados. Estaban cansados, era literal. Se cansaron. Se cansaron de pegarle y lo dejaron libre. Che, no doy más. Bueno, déjalo ahí. ¿Y confesó algo? No, bueno, ya está. Guardá para mañana. Claro. No, que mañana le tenemos que pegar a otro, seguro. Así que descansá, dejalo libre. Ya se nos terminaron todas nuestras técnicas de interrogación. Así que... Es la mente más poderosa que jamás nos hemos encontrado. Sí. Así que el chabón lo liberaron y el tipo, el brujo Begiristain, agarró y dijo, esta es la mía, y se tomó el palo y se fue a la mierda, y se fue a Buenos Aires. Dijo, no puedo creer que eso haya funcionado, y se fue a la mierda. Y después el tipo contándolo, no, posta, le dije que era yo, Calvera, y me dejaron ir. Claro. ¿Qué? ¿No te pegaron? No, me pegaron un montón, pero me dejaron ir. Claro. Decía el tipo mientras escupía los dientes. Pero libre. Y se sacaba un pasaje para retiro. Ahora, como estamos empezando a ver, tanto por la, digamos, presentación del cadáver como los delirios místicos de ambos sospechosos, los investigadores sobre los que recayó el caso comenzaron a sospechar de algún tipo de motivo o móvil ritual en el asesinato. Debido a esto, incorporaron al equipo de trabajo a dos personas. Humberto Miseli, un antropólogo especializado en los ritos religiosos de la zona, y Claudia Blanco, una agente de la policía de la capital provincial, también especializada en estos asuntos y ella misma practicante de la Umbanda. Así que sabía más o menos cómo moverse, de qué se trataba todo esto, no le iban a tomar de boluda a esta mina.
Ahora, ¿eran necesarias estas incorporaciones por fuera de las instituciones de la ciudad misma de Mercedes? Yo no ahondé demasiado en esto para no perjudicar la claridad del relato, pero hay toda una subtrama en esta historia sobre encubrimientos y complicidades políticas en el asunto. Basta decir, por ejemplo, que la defensora general de la ciudad y quien se encargó desde el principio de la defensa de estos dos y de los próximos sospechosos y acusados del crimen fue Alicia Colombi de Jaime, prima de Arturo Colombi, el entonces gobernador de la provincia de Corrientes. Mirá. Además, era una de las mejores amigas de la fiscal original del caso, la cual estaba muy ocupada en declarar insanos a todos aquellos que testimoniaran algo sobre el caso y archivarlo. O sea, listo, bueno, están todos locos, no se puede investigar mucho más. Este es un loquito, y este también. Este también es un Este loquito. también. Este es el más loquito de los tres. ¿Me pueden traer a alguno que no sea un loco, por favor? Porque si no, esta causa se archiva, ¿eh? Queda archivado, acá no pasó nada. Y miren, Mercedes es así, la mitad son policías corruptos y la mitad están locos. Claro. Mucho más no puedo hacer, ¿no? Mucho más no puedo hacer. ¿Qué quiere? Ya, encima la que le defiende es mi mejor amiga, loco. No le puedo hacer esto a ella. Le quedaría mal en la carrera que caigan en cana todos sus defendidos. Claro. Por el bautismo de mis pibes, ¿qué ¿Qué más querés? querés? Totalmente. Claro, porque yo encima estaba pensando, me la estaba agarrando con Corrientes y me la tendría que estar agarrando con la ciudad de Mercedes, pero no, estaban todos medio entongados. O sea, Exactamente. estaban todos entongados, porque el gobernador también. Y no, igual sigue sin ser culpa de toda la provincia de Corrientes, pero bueno, digamos que cada vez se encarga más. Mínimamente la ciudad de Mercedes completa y el gobernador. Estás cancelado, ya es muy tarde, Sata, ya estás cancelado en Mercedes. Sí. Ah, bueno, que me cancele la ciudad llena de policías corruptos y locos. Que te pueden venir a arrestar y acusarte y a meterte en un loquero. Claro, mirá que sos porteño, mirá que te meten en cana enseguida. Sí, es verdad. Sí. Estoy regalado, ¿no? Estás regaladísimo. Y con ese pelo colorado no te ayuda a no resaltar. También la autopsia fue hecho medio a las apuradas, si queremos ser benévolos con los profesionales que le hicieron, y no acusarlo de encubrimiento, ya que cuando Miseli y Blanco revisaron los informes forenses y las fotos de la autopsia, comprobaron que en el informe no había anotaciones sobre algunas marcas sospechosas en el cuerpo, como cortes en la línea de las manos, marca de quemadura de cigarrillos en el costado izquierdo del cuerpo o un triángulo tallado en el cráneo. Ah, bueno. No había nada. Tranco. Ninguna anotación sobre esto. Obviamente estaban los detalles más grandes y notorios, como la falta de sangre en el cuerpo o la decapitación con el cráneo despellejado. En el informe de la autopsia se anotó que esto último podría haber sido causa de animales salvajes que hubiesen comido la carne y la cabeza durante la noche. Pero la falta de piel y carne era tan total y prolija que era evidente la mano humana en el asunto. Acá metieron mano, loco. Sí. Acá metieron mano. Literalmente, acá metieron mano. Ahora, uno de los detalles más inentendibles o más inculpatorios del informe forense fue el de anotar que el cuerpo no presentaba hematomas que indicaran violencia sexual. Ujú. Y no vamos a entrar en detalles escabrosos, pero era claro a simple vista que el cuerpo presentaba claras muestras Claro. no simplemente de abuso, sino de empalamiento. Ay, Dios, pobrecito. Eran tantas las omisiones que se pidió exhumar el cuerpo de Moná y realizar una nueva autopsia. En esta nueva autopsia, hecha en La Plata, con un grupo médico local y totalmente ajeno al caso, para evitar nuevas suspicacias, se descubrió que le faltaban varias vértebras al cuerpo y que las que sí quedaban estaban quebradas con un golpe preciso y prolijo. Con todos estos datos, además de analizar el contexto social de la ciudad, el grupo de investigación llegó a una conclusión. El homicidio de Ramón González había sido un crimen ritual mágico-religioso de culto, realizado en carácter de ofrenda. Sí, Pará, nos faltan pará, como pará. algunos capítulos. Un crimen ritual mágico religioso de culto. Claro, Totalmente, sí. Ese es el nombre científico. parece como un guión de una serie donde el autor ya sabía que esto iba a pasar y de repente te lo tira. Pero no, esto es en la red. O sea, la conclusión es evidente. Es un ritual satánico mágico de culto. ¿Cómo? Ritual mágico religioso de culto. Ok. Realizado en carácter de ofrenda. Ok. Además. Nos falta como una progresión. A ver, estos son profesionales que vieron todos los datos juntos, lo analizaron y dijeron, es esto. Es decir, el proceso de la muerte fue una ofrenda hecha por el grupo para obtener poder, estableciendo un acuerdo con seres sobrenaturales que pueden manejar el destino. Como Joao Calveira, por ejemplo. Como Joao Calveira, entonces el tipo ese que queda, o sea, quedó marcadísimo. Como Yao Cabrera. Como Joao Cabrera, totalmente. Y si bien, en primer momento, uno puede pensar que esto es una falopeada total, como acaban de hacer ustedes, Sí. tenían sus razones para creer esto. Por ejemplo, todas estas marcas y heridas que se habían obviado de la primera autopsia estaban hechas sobre el costado izquierdo del cuerpo Ujú. o
como para decirlo de otra manera, el costado siniestro del cuerpo, porque todos sabemos que... Claro, diestro y siniestro. Claro, lo cual es propio de los rituales mágicos y o satánicos. Otro ejemplo es el triángulo tallado en la mollera del cráneo, parte de la cabeza en donde, por ejemplo, se tira agua bendita para los bautismos en los bebés. Y es común en los rituales satánicos invertir, burlarse o pervertir prácticas de los rituales cristianos. Además, era un triángulo con el vértice apuntando hacia abajo, lo cual, según el lore mágico, indica que se buscaba someter el alma de la víctima para beneficio propio. Amo que vos viste baches en la historia y ya le pusiste, bueno, esto no se sabía muy bien, y según el lore mágico... No, el lore mágico que conocen los tipos que hicieron esto, porque estudian... Toda tu fuente es un lore mágico. Un mago lo hizo, sí, básicamente estoy diciendo que un mago lo hizo. Un hechicero lo hizo. Sí, no, pero esto es todo ciencia, loco. Ustedes se burlan, pero porque no entienden que esto es todo ciencia. Claro, pero igual por la... A ver, entiendo que si vos conocés cómo funcionan estos rituales, lo tenés que poder identificar. ¿Identificaron a quién era la ofrenda? ¿O dijeron debe ser una ofrenda porque tiene muchas características? O sea, no sé si se entiende mi pregunta. Sí, no identificaron. Según lo que vieron, se nota que es una ofrenda. Okay. O sea, dijeron, tiene muchos puntos que me llevan a pensar que es una ofrenda. Pero no sé a quién ni para qué. O sea, por todas estas cosas, dedujeron que era una ofrenda y que era un ritual de magia negra. Sí. Claramente, ¿no? Cuando hace mierda un nene es magia negra, pero no exactamente a quién. Por otra parte, obviamente, la decapitación y desollamiento de la cabeza, además de su colocación en el hombro izquierdo del cuerpo, responden al mismo patrón que dijimos antes, ¿no? El costado siniestro. Sí. Bajo la misma lógica, los hombros apuntaban hacia el este, que es donde sale el sol, nace la luz, y los pies hacia el oeste, donde se esconde el sol y donde muere la luz. También el lugar elegido para despachar el cadáver fue interpretado como parte del ritual. Era un baldío en el que se cruzaban las avenidas principal de la ciudad y las viejas vías abandonadas del tren. Los cruces de caminos son un símbolo poderoso para estos rituales mágicos. Y también los tártagos y las tacuaras que crecían en ese baldío eran importantes, ya que estos son vegetales usados para energizar ofrendas. Arre, no sabía eso. Sí, y además los tártagos son el hábitat natural del yací yaretá, criatura de la mitología guaraní, del que ya hablamos en un off-topic alguna vez. Sí. Que se robaba a los nenes. De acuerdo. Vayan a escuchar ese off topic. Asimismo, también las fechas fueron tomadas en cuenta. El asesinato tuvo lugar la noche del 7 de octubre y es de público conocimiento que el 7 es un número considerado sagrado por casi todas las religiones y cultos esotéricos. Bueno, ahora tenemos que jugarle al 8 y después al 7. Al 7. Y bueno, justamente el 8, fecha en que fue descubierto el cadáver, es considerado un número de renacimiento y regeneración. El 8. El 8. Soy tan vieja, boludo. Está bien, entendimos. Sí. Entendimos. Perdón, el 8 es, ¿cómo dijiste? El 8. Renacimiento y regeneración. Eso no lo sabía. Regeneración, porque inicia después del 7. En el 7 se concluye, digamos, el ciclo mágico y reempieza, vuelve a comenzar con el 8, el número siguiente. Ok, igual estuvieron flojos porque podrían haberlo hecho el 7 del 7. Bueno. Así son. Yo creo que se dieron cuenta Y después. se esperaban un añito, 7 del 7 del 2007. Bueno, yo creo que se dieron cuenta después. ¿Te diste? Lo hicimos el 7 y el 8. No me di cuenta, hubiésemos esperado más. Así que lo tuvieron que repetir. Sí. Vamos a tener que repetirlo. Esa es la única salida. Claro, lo hacíamos el 7 del 7 del 2007, lo hacíamos el año que viene. Era el triple de poderoso. Como nos pasó a nosotros con el caso de uno de los primeros que hicimos, las hermanas satánicas de Saavedra. Sí, que la misa satánica. lo sacamos al aire una semana antes de que se cumplieran 20 años del caso. No, Sí. Por tarado, no nos dimos cuenta. Me suena a que más de una persona no se dio cuenta de esto. Y te imaginarás, Sata, que en realidad es una persona que no se dio cuenta de esto y que no quiso dar el brazo a torcer porque fue propuesto sobre la mesa el che, pero sacamos otro ahora y lo dejamos y no. Sí, pero y nadie fue capaz de decirme no, porque si esperás una semana más sale exactamente el día aniversario de los 20 años del caso ese. Dios. Pero nadie impidió que yo actuara como un estúpido, Claro. así que también es culpa de ustedes. vos decís que vos, Flor, le dijiste,
¿por qué no lo sacamos la semana que grabamos otro, pero no le dijiste el motivo? No nos dijo, no me dijo porque nada. Él ya sabía el motivo. No, yo no sabía, me había olvidado, no me había dado cuenta y nadie me dijo. Sí te dije. No me dijiste, Sí, no te me lo dijiste, redije, no. Tengo memoria fotográfica. Me lo dijiste, me lo dijiste después. Claro, porque si vos le dijiste... Bueno, pero te lo dije, ¿o no? Vamos a sacar la semana que viene. Pero no le dijiste por qué, esperando que él se diera cuenta solo, me parece cualquiera. O sea, dale. No, ni siquiera me dijo que no. Yo le dije, lo saco por esta fecha y él dijo, ¡sí! Bueno, para la próxima voy a tener más cuidado. Gracias. Claro, pero bueno, esta gente dijo, para esta gente fue más importante sacarse el ritual de encima que la perfección estética o la congruencia numérica. Bien. Totalmente. Aunque claro, aún con todos estos indicios, uno podría pensar tranquilamente que con la imaginación suficiente cualquier asesinato con saña podría manipularse para ser caratulado como asesinato ritual, ¿no? Vos decís, vos le pones gana, ves un tipo hecho mierda, le pones gana y podés decir, no, porque esto fue un asesinato ritual y todo esto. Sí. Pero uno podría pensar eso, sí. Pero hay que tener en cuenta el peculiar contexto religioso y espiritual de Corrientes y de la ciudad de Mercedes en particular. De la misma manera en que al encontrarse entre tres fronteras internacionales, Corrientes es un lugar de frecuente paso de personas y mercaderías, tanto de manera legal como ilegal, también lo es de las religiones y creencias espirituales. A las creencias nativas guaraníes, como el payé, se le juntaron las cristianas de los conquistadores y las creencias afro-brasileñas, como el umbanda y el quimbanda, las cuales llegaron mucha gente de Brasil escapando, ponerle de esclavitud, por ejemplo, iba hasta Misiones. Con ellas traían sus creencias y muchas veces todas estas creencias que se mezclan, surgen nuevas creencias o entidades religiosas. A veces se crean santos populares, claro, como el caso del Gauchito Gil, cuya historia adjudica a Mercedes como su lugar de nacimiento, martirio y muerte. Y de hecho el santuario más grande del país dedicado al Gauchito Gil se encuentra a pocos kilómetros de Mercedes, hacia donde miles de creyentes peregrinan todos los 8 de enero. Igual, perdón, ¿la umbanda y quimbanda viene de Brasil? Sí. O sea, los esclavos que venían de África y llevaron hasta Brasil los portugueses. Claro, básicamente, sí, y ahí se mezclaban con las creencias que ya había en el lugar y con el cristianismo también, y ahí se forman. Sí, creo que esto lo contamos en un off topic. Creo, también. Que sí. por qué se mezclaban estas religiones paralelas. Sí. Pero sí, básicamente porque las importaban. No sé si en el episodio de los narcos satánicos hablamos de esto, porque también tenía. Sí, no me acuerdo, pero esto ha sido hablado. Porque los demonios umbandas tienen nombres portugueses. Sí, bueno, como João Calveira. Claro, Calveira. Fueron atravesados por ahí se mezclaron un poco con... Sí, está bien, la de siempre. Se mezcló todo. Y por eso está tan presente el tema espiritual en esa región, especialmente en Mercedes, que además de toda esta mezcla y toda esta importancia que tiene, se ve exacerbada por las grandes desigualdades sociales que hay en la sociedad mercedina. Sí. Vemos ya una sociedad predispuesta al pensamiento mágico religioso por todas estas cuestiones. Por lo tanto, no es tan loco pensar en algún tipo de ritual, en este caso, que se dio en esta ciudad y con estas características tanto de la ciudad como del cuerpo del pibe que apareció. Y sí, dijimos que eran mitad locos y mitad corruptos. Claro. ¿Cómo no van a tener ritos satánicos? Exactamente. O pueden ser las dos, como el presidente, que está loco y es corrupto. Claro. Es como que no es tan difícil de encontrar un ejemplo. No nació en Mercedes. Y bien porteño es el presidente, ¿eh? Así que menos sacarle el cuero a Corrientes y... Ya en 3 segundos más pruebas contra el presidente. Así que sí. Pero bueno, como dijimos, muchas veces estas creencias se amalgaman en un sistema internamente coherente, dando lugar a una nueva religión, una nueva creencia, un nuevo sistema religioso. A este proceso se lo llama sincretismo. Pero otras veces, cuando recién están iniciando este proceso, es común agarrar diferentes creencias y rituales de todos lados, por más diferentes contradictorios que sean, sin ningún eje común organizador. Y en esta etapa, creyeron los investigadores que se encontraba el grupo que había cometido el asesinato de Moná. Sospechaban que se trataba de una banda criminal involucrada en todo el crimen organizado de la ciudad, que estaban convirtiéndose poco a poco en una secta. Medio mafioso también. Claro, justamente como los narcos satánicos de México, que hablamos también, que eran lo mismo. Sí. Una banda criminal Sí. que además construyó toda una cuestión espiritual, religiosa alrededor de ellos. Y satánica, obviamente. Creo que hay, conceptualmente, una diferencia que tiende a infinito en su orden de magnitud entre formar parte de una secta religiosa
consolidada, que sigue principios doctrinarios Sí. que Sí. atravesaron las pruebas del tiempo Sí. y te indican que tenés que realizar ciertos rituales que se realizaron múltiples veces antes que vos por tus ancestros y sus ancestros y sus ancestros, no, voy a agarrar todo este amalgama de religiones, voy a crear la mía y voy a sacrificar gente en su nombre del acto que acabo de crear yo. Claro. Claro. ¿Se entiende? Sí. Bueno, listo. Se entiende perfectamente. A ver, muchas veces necesariamente no es que los tipos dicen voy a crear una cosa nueva. Ay, ya me acordé lo que iba a decir. Es que un poco nosotros vamos a terminar siendo una organización sectaria por los mambitos. ¿Qué? Yo creo. Sí, obvio. Yo creo. Obvio. Es el objetivo de que arrancamos esto, hacer una secta. Ah, ¿sí? Obvio, y nunca lo negamos. La próxima Mambo Con va a ser en una Sí. quinta y Sí, no lo sí. dejamos salir. Y Traigan su propia gallina. No comprometa al personal. Traiga su propia gallina. nos quedamos todos a vivir ahí. Vivimos de la tierra, no sé. Sí, básicamente. Pero bueno, generalmente estos tipos, o este caso, este grupo, no es que decían vamos a crear una religión nueva, sino que su sistema de creencia está tan desbordado, tan para cualquier lado, que terminan creando cosas nuevas, cosas que no se practicaban en ningún otro lado, por toda la mezcla de cosas que hacen. Claro. Pero para mí el efecto es el mismo. Claro. Vos podés creer Ujú. en algo, no sé, milenario o por lo menos centenario, Sí. y en rituales establecidos por gente que ya los hizo antes, como que vos podés creer que estás frente a una verdad oculta para la mayoría y que ante vos fue develada. Sí. Y es distinto de decir, no, esto lo hice porque me pintó, por más que le pongas la justificación que le pongas. Sí. Es como que, bueno, vamos a... yo creo que sí. Yo solo tuve fe. Como que no tiene todavía menos fundamento. Es porque no tenés fe, boludo. Y eso es lo que lo hace mejor. Claro, Claro, lo sí. hace mejor. Vos en un punto tenés que soltar la lógica y abrazar el creer. Es como que es todo pedorro, ¿entendés? O sea, Vos porque no tenés fe, Sata, no crees en Joao Calveira. No, porque Sata cree que lo haría mejor. no es que yo creo que lo haría mejor. Sata lo haría mejor, ¿no? Es que no- Sata lo haría mejor. No. Sí. No. Sí, sí. Ya fue, nuestro próximo sacerdote es Sata. Sacerdote. No tengo respeto por un sacrificio ritual que se hace en nombre de algo nuevo. Esa es mi sentencia final. Porque lo están haciendo para ver qué onda, boludo. O sea, no es serio. Salieron a ver qué onda. No es serio. Sí. ¿Entendés? Es re pedorro. Pobre pibe, boludo. Sacrificaron para ver qué onda. Nada, todo mal con esta gente. Todo mal. Sí, sacrifican gente a ver qué A onda. ver qué onda. Sí, no, con cosas improvisadas acá no, loco. Todo mal, loco. Así que sí, pero bueno, todo muy lindo, todo muy perfectamente explicado, pero aún así sería el primer crimen en la historia del país que iba a ser investigado bajo la, por lo menos, premisa del asesinato ritual religioso. No iba a ser una tarea sencilla la que iban a tener los investigadores. Igual, por suerte, el caso comenzó a destrabarse gracias al narcotráfico infantil. Por suerte, menos mal que existe el narcotráfico infantil. ¿Qué hubiese sido de este país sin el narcotráfico infantil, realmente? Y no se habría resuelto ningún asesinato ritual, por ejemplo. Por ejemplo, como este. En este caso, una chica de 13 años había sido detenida por vender cocaína cerca de la terminal de micros. Resulta que esta chica era del mismo barrio que Moná, y ya en la comisaría comenzó a hablar, no tanto debido a ser interrogada, sino más bien a una especie de compulsión verborrágica, sobre cómo uno de sus vecinos le había confesado que lo habían contactado para llevar a cabo el asesinato, pero que rechazó la propuesta al enterarse que la víctima era un niño. Sí, en cambio, aceptó ser uno de los que dejara el cuerpo en el baldío luego del asesinato. Y con respecto a quién lo había contactado, dio un nombre: Martina Ventura. Con B larga. Con B larga, sí. Ventura con B larga. Molestísimo. Con estos nombres, la policía entró en acción. Primero, detuvieron al vecino de la chica, otro menor de edad, solo conocido como TT, el cual admitió haber participado en el desecho del cadáver, pero nada más. Tampoco amplió su confesión hacia sus cómplices. Bueno, pero a ver, no es algo menor haber participado. No, obvio que no es algo menor. Él lo pinta como, no, yo solamente ayudé a desechar este cadáver de este niño asesinado. Pero no hice más nada que eso. Bueno, pero quedó detenido el pibe. Ajá. Claro. Además, en algún punto, tu participación en esto deja de ser incriminatoria. O sea, alguien lo mató. Perfecto, todo mal. Sí. Alguien movió el cadáver. Sí. Pero después, no sé, una vieja lo encontró y llamó a la policía. Y esa vieja no tiene ninguna culpa. Después, otras personas
lo levantaron y lo trasladaron a una casa funeraria o a un lugar para hacer una autopsia. Esos tampoco tienen nada que ver. Otro le hizo la autopsia, ese tampoco tiene nada que El ver. que sí. No, En un pero momento se rompe mientras más alejado del crimen. Igual un poco sí, porque hicieron todo mal. Lo que hicieron la autopsia, lo que hicieron la investigación. Claro. Así que en este caso justo un poco sí, pero... Ok, buen punto. Pero sí, la cuestión es que detuvieron a este TT y fueron hasta la casa de Martina, también en el mismo barrio, ahí de donde vivía Moná, el barrio Matadero, una de las zonas más pobres de la ciudad. Pero al llegar no encontraron a nadie. Como si hubiese tenido una premonición, Martina había abandonado el lugar y dentro de la casa encontraron cuchillos y facas caseras, un sobre blanco con pelo dentro, una carpeta transparente rotulada Religión Umbanda Africanismo, una cinta negra con imagen del Señor de la Muerte, que Bueno. al parecer no es lo mismo que San la Muerte. Está como en una jerarquía superior a San la Muerte, digamos. Es otra cosa, al parecer. Ah. Es más oscuro todavía el Señor de la Muerte que San la Muerte. Ok. ¿San la Muerte será una versión cristiana del Señor de la Muerte? No. Puede ser, sí. Puede ser. Creo que algo de ahí venía. Pero bueno, tenía la cinta con el Señor de la Muerte que decía: protégeme de todo peligro, envidia y maldad. Hay muchos santos cristianos que tomaron el lugar de otros ídolos anteriores. Claro. Casi en uno por uno. Claro. Sí, pi. Creo que tenía algo que ver con eso. Lo leí mientras hacía la investigación, pero por arriba. Tampoco podía ahondar demasiado en estos casos, aunque me gusta. No podía ahondar. Así que, pero me parece que viene por ahí. Ok. Ahora, la policía pensaba que esta mina Martina se había fugado y que para ahora ya debía estar lejísimos, en otra provincia o quizá en otro país. Fue entonces cuando una vecina del barrio le dijo: están buscando a la Martina, se mudó acá a 10 cuadras. Pero y sí, claro. Pero claro. Se mudó acá 10 cuadras. No la buscaron tanto. Es a donde primero uno tiene que buscar en sus entornos. Vení que te llevo. ¿Viste el supermercadito que está en la Claro. esquina? Bueno, de ahí tenés la parada de Bondi. Sí, das la vuelta. Diagonal a la parada de Bondi, ahí es la casa. Ahí en la casa, totalmente. También le dijeron otras cosas sobre Martina Ventura. Como que, por ejemplo, tenía fama de bruja, que había intentado matar a toda una familia envenenándola. Uf. Que le sacaba fotos a los chicos del barrio y se las guardaba. Ay. Que siempre andaba con mucha plata encima. Y que por eso muchos padres del barrio, como ya dijimos, un barrio en extremo carenciado, dejaban que sus hijos pequeños anduvieran con ella todo el tiempo o se los llevara de paseo en auto aunque fuese tarde a la noche, ya que muchas veces les daba regalos o plata, tanto a los niños como a los padres. Y la pobreza tiene cara de hereje, Ujú. como se dice. Sí, sí. Wow. Fueron hasta la nueva casa de Martina, en donde la encontraron. Muy servicialmente los dejó pasar a la casa, en donde había muchas menos cosas relacionadas a la brujería, aunque hicieron un hallazgo interesante. A ver. 2 hojas de papel escritas a mano. Una llevaba el título Apoderados, la otra la de Perdidos. Y al voltearla se leía un listado de chicos donde se detallaban nombre, edad, peso y un dato íntimo, si eran vírgenes o no. No, boludo, qué turbio. En la columna de la edad, ningún número superaba el 11 y en otra había montos de dinero, 20.000, 24.000 u otros valores que iban creciendo. El segundo valor más alto, 205.000 pesos, tenía escrito Ramoncito y al lado, entre paréntesis, Moná. Claro. Hasta las manos. Sí, 205.000 pesos, año 2006. Sí, Era una millonada de guita. sí. Como $70.000. Obviamente quedó detenida, pero fue poco lo que pudieron sacarle. Más se enteraron por los vecinos. Además de lo que ya dijimos, también contaron que el día del velorio de Moná, Martina se presentó allí con una actitud de burla, de alegría despreciativa, tan evidente que fue echada del lugar, la echaron a los empujones. Ah, mierda. Lo que nadie se dio cuenta es que mientras estuvo ahí, la tipa esta Martina Ujú. marcó el ataúd de Moná con una especie de gel azul que quedó en el ataúd, pero nadie se dio cuenta de eso. Junto a ella había una niña de 13 años, vestida y peinada igual que ella, que la acompañaba a todos lados. Se llamaba Ramonita, vivía con su abuela en el barrio y Martina vivía prácticamente con ella también. Se decía que cuando Martina pasaba las noches en su casa, se escuchaban ruidos raros y se sentían olores extraños. Llegaba gente, muchos de ellos brasileros, y que cuando sucedía esto al otro día, cuando se pasaba por la casa, podía sentirse el olor a sangre y ver las moscas revoloteando por la casa. Y además de todo esto, Ramonita era la mejor amiga de Moná. Ujú. La investigación entonces viró hacia esta niña, Ramonita. Allanaron la casa en donde vivía con su abuela. En la casa encontraron ataduras, ofrendas, amuletos, cruces, huesitos de animales, Bueno. un ataúd en el fondo de la casa, ¿Qué? papeles con nombre de chicos, Pero pará, cintas de colores. ¿Un ataúd tamaño real humano o un ataúdcito para sus ofrendas? Un ataúd. ¿Cómo van a tener un ataúd en el fondo, boludo? Es un montón. Pero ¿por qué eso solo te llamó la atención? ¿No viste todo lo que nombró? Sí, sí, pero un ataúd
ataúd me parece ya demasiado alevoso. Como que las otras son cosas chiquititas que las podés guardar adentro, ponele. Pero un ataúd, boludo. Un ataúd no es ilegal. Papeles con nombre de nene. No es ilegal tener un ataúd, No. ¿o sí? No. No. No, pero es extrañísimo. Es extrañísimo, pero para ir ahorrando, puedes ir comprando el ataúd y decir, bueno, en algún momento lo voy a necesitar. Es un cajón de madera. ¿Por qué va a ser ilegal? Lo usás para guardar la birra. Además, vos decís, yo en algún momento lo voy a tener que usar, así que voy ahorrando. Claro, lo compré en la gran barata de ataúdes del 2004. Claro. Además ya veo si es bueno el ataúd y lo tengo de tiempo, porque si se empieza a hacer mierda enseguida, no, ataúd de mierda, Claro. lo voy a usar yo después. Pero bueno, tenían eso, el ataúd, papeles con nombre de chicos, cinta de colores y fotos de niños saliendo de la escuela. Claro, o sea, la foto de los niños saliendo de la escuela son 1000 veces peores que el ataúd. Sí. Claro. Sí, no digo que no sea peor, pero Pero es extrañísimo. pero me pareció extrañísimo. Esto sí es ilegal. O sea, Es más turbio tener esas fotos, pero es cierto que es menos raro que tener un ataúd así sin contexto en la casa. Y claro. es raro, pero es menos. Es raro, pero es menos turbio. Porque vos entendés que un bufarra agarra y puede tener fotos de niños, porque claramente eso es lo que es, un bufarra, ¿no? Es turbio. O sea, hay más bufarras en el mundo Sí. que dueños de ataúdes. Seguramente. Sí, seguramente. Ok. Seguramente sí. Está bien, Sí. está bien. Seguramente sí. La información presentada de este modo me convence. Te es satisfactoria. Sí, Bien. sí. Chapeló. Pero bueno, la cuestión es que también fueron a la pieza de Ramonita, la cual estaba llena de globos negros y empapeladas con fotos. Hasta entonces, las mujeres de la casa no habían entorpecido en nada el trabajo de los oficiales, pero cuando llegó el forense químico a la casa, la nena se puso como loca, gritando a veces con un vozarrón impropio para una niña de su edad y echándole maldiciones a todos los policías para que no revisaran la habitación. Actitud que es bastante normal en una nena adolescente si alguien se le pone a revisar la pieza. Igual, me parece. Sí. Lo del bozarrón impropio que tiene como tintes esotéricos, que le salía la voz del Coco Silly como ¿qué sé? Claro. ¿Qué sé? Sí. ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? Y un poquito de poca ahí. La manito. Después ponen todas las cosas en su lugar, ¿eh? Pero bueno, no, la sacaron a la nena de la casa y el perito primero despegó todas las fotos y pósters de la habitación y luego comenzó a esparcir luminol, un químico que brilla con la sangre en todas las paredes, y la habitación comenzó a brillar completamente. Uf, La habitación había sido literalmente pintada con sangre. mierda. Boludo. En el fondo de la casa, en el patio, había una casilla y cuando le preguntaron qué era eso, dijeron que ahí se había mudado Daniel Alegre, conocido como el porrudo Dani, el hijo mayor de Martín Aventura. El porrudo. Seguro que no era el porrero Dani. No, el porrudo Dani. ¿Y qué? ¿Y la casilla que estaba hecha de huesos de bebés? ¿O de qué? Sí. Estaba- No, era una casilla normal, hecha de chapa. Era una carpa hecha de piel de humana, ¿no? Sí, claro, una cosa así. Pero sin embargo, el tipo no estaba ni apareció por el lugar en las siguientes horas, ni nunca. El tipo ya se había tomado el palo. Pero la casilla era normal, era de chapa. Al final, la abuela de Ramonita fue llevada detenida a la comisaría y la niña, junto a su hermano menor, fueron llevados temporalmente a un hogar de niños. Ujú. Obviamente, la investigación ahora se centró en tratar de hacer declarar a Ramonita. No fue tarea fácil, porque además del lavado de cerebro que le había hecho Martina, se notaba que era una nena traumatizada, que había visto muchas cosas muy turbias, pero justamente por eso era imperativo que declarara. Dormía en una pieza pintada con sangre. Sí, imagínate, es lo mínimo, Claro. eso es lo mínimo. Sí. O sea, Charles Manson no durmió una noche en su vida en una pieza No, claro. pintada con sangre. No, ¿ok? no. Richard Ramírez Richard no Ramírez durmió. no durmió ni una No, vez en su vida. jamás. Ted Bundy nunca hizo eso. Ninguno de los asesinos que cubrimos en este maravilloso Sí. programa durmieron ni una noche en Sí. su vida en una pieza Sí. pintada con sangre, Sí. ¿ok? Esta es la primera. Pero bueno, gracias más que nada a la intervención de Claudia Blanco, la mujer policía de Corrientes que se había sumado Sí. a la investigación, que era un banda, poco a poco Ramonita fue abriéndose. Una de las primeras cosas que dijo fue que Martina era solo un engranaje más en el numeroso grupo que estaba implicado en el asunto. Por encima de ella se encontraba Ana María Sánchez, una mujer que vivía en una antigua casona en el centro de Mercedes. Para hacer una descripción, digamos, moral de Ana María, basta solo citar una anécdota de uno de sus hijos. A ver. Y cito:
Mirá, la mamá no andaba con vueltas, nos tenía derechitos. Yo tenía un gato al que quería mucho, y ella una vez me quiso dar una lección. Quería que viera lo que es el sufrimiento. Así que lo agarró al animal y le cortó en un costado así, haciéndole una herida grande. Y después le llenó de hormigas coloradas, carnívoras, y lo colgó de un tendal para que yo aprendiera. Fin de la cita. Dios, boludo. Pero no sabemos para que aprendiera bien qué, para que aprendiera a sufrir el nene. Para que aprendiera a desollar gatos y cómo funciona la naturaleza en la cadena alimenticia. Está más que claro. Sí, claro. Todos sabemos que está la hormiga colorada por sobre un felino. O sea, a ver. Exactamente. ¡Espanto! ¿Qué es lo que, ni siquiera es que había hecho algo mal el pibe, no había hecho nada. No había hecho nada. Y tampoco justificaría, pero bueno, no sé, o sea... Para que aprenda. Como, qué sé yo, entiendo que eso, pero no, el pibe agarró, se agarró toda la plata que teníamos ahorrada y la perdió en el casino y le maté al gato y diría, qué mal, pero qué sé yo. Sí. Hay una estructura lógica que te lleva, se mandó una cagada. Claro, esto, no, encima de lo macabro que es esto, es porque sí. Bueno, nada, sí, listo. Me parece que está bien, porque encima si eso te lo hace porque sí, de ahí para arriba, ¿no? Claro. O sea, esto fue como Sí. el equivalente. El porque sí, boludo, o sea... Amo cuando Sata no puede superar un dato y se queda con ese dato. Ante la ausencia total de provocación o de faltas, Sí. la mina agarró un gato, lo cortó y metió hormigas adentro y dejó colgado. Porque sí. Bueno. Ahí me da curiosidad cómo hizo para meter tantas hormigas en un cuerpito así. Tipo, ¿qué las tenía en un tupper? Y seguramente tenía hormigas en tuppers la mina esta, obvio. No sé. Parece un espanto esto, pero bueno, ok, o sea, creo que el objetivo cuál era, pintar un retrato moral, sí, objetivo cumplido. Sí, claro. Nos hacemos una idea de cómo era esta señora. Sí, totalmente. Ana María Sánchez, según Ramonita también, era en el altillo de la casona de Ana María en donde llevaban a los chicos que reclutaban. El altillo tenía en las paredes dibujos de corazones, fotos de revistas, fotos de las personas de la ciudad con alfileres clavados en las caras. Bueno. Había también ataúdes de bebé rellenados con tierra de cementerio, grilletes en las paredes y un dibujo de un payaso con un pene enorme. Era literalmente una escena de It, Sí, el altillo de Ana María. Pero ves que el tamaño del ataúd es importante, boludo. Vos me decías como si fuese que es un detalle así nomás. No, ataúdes de bebé tenían, rellenados con tierra. ¿No te parece extrañísimo? Plural, encima. Tenía varios. Claro. Tenía varios. Claro. Y era en este altillo, en esta escena de terror de It, de Stephen King, donde llevaban a los chicos que reclutaban para sacarles primero fotos desnudos y después los entregaban a miembros adultos del grupo para que los abusaran a cambio de ser bendecidos por los espíritus malignos. Más terrenalmente también grababan todos estos abusos para vender el material. Y cuando no eran llevados al altillo de Ana María, los niños eran llevados a la casa de sus abusadores a través de la flota de remises de uno de los miembros de la secta, el cuñado de Martina Aventura. ¿Cómo te da, boludo? ¿Cómo te da para ser cómplice de algo así? No. Es tremendo. A mí lo que más me hace ruido de toda esta situación tremenda es que los abusos infantiles están planteados como una especie de sacrificio de parte del abusador. Claro. O sea, yo abuso del niño, Ujú. esa es como una ofrenda que yo estoy haciendo, esto es un sacrificio para mí. ¿Cómo qué? Porque si no, ¿cómo vas a ser bendecido por el ánima? Claro, o sea que eso me parece como lo peor de todo, como que le encontraron una vuelta rarísima a la pedofilia donde yo me sacrifico Sí. a través del abuso que le infrinjo a este niño. Claro. Y a cambio obtengo un beneficio espiritual. Claro, a cambio tengo un beneficio. Sí. Entonces es como... bueno, ya está. Ya está. Sí. Lo dejamos sin palabras, Sata. Otra vez. Tremendo. O sea, el pedófilo por lo menos sabe que está haciendo algo mal. Estos no... Pero ¿sabes qué es lo que más me molesta? No, y además todos los padres se hacían los boludos porque les caían con regalos. Sí, por ahí no todos los padres sabían a profundidad qué pasaba, no todos los Claro. niños lo contaban después. No, ninguno sabía, pero ninguno preguntaba tampoco, digo, o sea, no le preguntaban al nene, ¿a dónde te llevó Martina? No, nada. Sí, no, por ahí. Y después los nenes también, bueno, también les mentían, les decían, después los tipos estos, decían a tus padres, decirle que fuimos a tal lado, Claro. todo esto, obviamente. Claro. Pero qué loco que todos los nenes hayan acatado, ninguno haya dicho, y además no lo ves raro al nene, o sea, Sí. bueno, no sé. Vos también pensás que con todo este mambo del espiritual o religioso también asustaban a los nenes por ese lado, ¿no? Diciéndole, mirá que si hablas te va a venir el diablo
vuelvo a buscarte. A ver, estoy pensando mucho con una mentalidad de persona porteña de clase media, blanca, atea Claro. y estúpida, ignorante en estos cosas. Pero yo digo, el nene es, primero, claramente un nene mío no va a ir a las 10 de la noche con nadie en ningún remis, pero, ok, el nene va a una actividad y vuelve y está raro, y te das cuenta que está raro, por más que vos no... Pero bueno, sí, se ve que estoy siendo ignorante en este momento, así que vamos a creernos todo esto. O sea, vamos a creernos que pasa. Pasa que vos los educarías de otra manera y ahí es Sí, como- bueno, en otro contexto social totalmente diferente. Me parece loco que no haya, que ningún nene haya, viste, si nadie se dio Claro. cuenta que el nene está raro cuando lo mandás allá y vuelve, no sé, bueno, pero evidentemente pasó, así que Sí, y además tenían el incentivo de que volvían con plata y con cosas que por ahí necesitaban. sí, que tendría que haber sido más raro, pero bueno, sí. Pero bueno, es así. Y como vemos, la perversión al crimen estaba siempre ligado a lo mágico y a lo espiritual, además. Otro ejemplo de esto es que en ese mismo altillo se realizaban abortos clandestinos, aunque cabe aclarar que en esa época todos los abortos eran clandestinos, ¿no? Pero bueno. Claro, no había aborto legal. Pero bueno, obviamente muchas veces de las mismas chicas adolescentes prostituidas por esta banda, los fetos luego eran abandonados en lugares simbólicos, cerca de iglesias o estatuas de Cristo, pero en al menos una ocasión, todo esto según Ramonita, con el feto abortado hicieron morcillas en honor como ofrenda a los dioses, Ay, no. que luego fueron comidas por Martina y Ana María en un ritual que llamaron la Última Cena. No, boludo, se van a la mierda. ¿Es necesario nombrarlo, la puta que los parió? ¿Es necesario ponerle festividad a esta atrocidad? Y bueno, ellas querían ser creativas, hay que dejarlas. Es todo este mismo patrón de pervertir ritos y creencias de la iglesia católica o cristiana. La Última Cena, justamente. Claro, cagarse en las liturgias cristianas. Yo estoy pensando que desde que yo estoy acá, esto es lejos lo más turbio que hablamos, Sí. pero lejos. O Sí, sea, sí, nada sí. se compara con esto. No, yo le dije que este era un episodio con todo lo que le gusta a todos. Sí. En otra ocasión, en vez de abortar, hicieron parir a una chica y al bebé recién nacido primero lo bautizaron con sangre animal y después lo mataron asfixiándolo como sacrificio. Y conste que estoy obviando varias cosas para no ser extremadamente morboso. Ok. A ese bebé, luego, lo tiraron dentro de una caja en el jardín de la casa de la fiscal general de la ciudad. Ah, bueno, tranco. Y a la madre de ese bebé, como compensación, le dieron 1.300 pesos. Ok. No puede ser, boludo. No, está todo mal, pero yo acá me dan ganas de decirle a los noruegos que se hacían los satánicos, los metaleros, Sí. no, son nenitos de pecho, loco. Sí. Ustedes no les dan ni para arrancar Sí, con los sí, satanistas de acá. Es verdad. No les da la nafta. No les Manga da. de giles. No tienen ni por dónde arrancar, muchachos. O sea, a la madre esta le mataron al bebé, lo bautizaron con sangre animal, Sí. lo ahogaron como sacrificio Sí, y le dieron en lo que serían 400 lucas de ahora, Sí. ponele, como Sí. compensación. básicamente. También este grupo solía ir a los cementerios de noche y ofrecer comida a aquellos que habían fallecido de maneras violentas, cuando no desecrar No, las tumbas y llevarse restos de cuerpos. Esa palabra, ya hablamos de esto. Ya estuvimos esta discusión. Esa palabra no existe. No existe desecrar. ¿Sabes que después de ese episodio investigué y sí existe? Bueno. Y de hecho la empecé a escuchar muchísimo más seguido. Y es como que bestia, no conocía la palabra desecrar. Ni vos ni los mambitos que me acusaron, hasta el día de hoy me siguen acusando por eso. Bueno, porque ellos están de mi lado, ¿viste cómo es esto? De inventar palabras. Sí, de inventar la palabra desecrar. Pero no, existe, lo hacían estos tipos y se llevaban restos de cuerpo como huesos, uñas y pelos para usar en otros rituales. O a veces también mezclaban los restos de los difuntos en otras tumbas, hacían ahí un collage, Un collage. de muertos para romper las pelotas. Y al parecer, para poder hacer esto, coimeaban a los serenos del cementerio con damajuana de vino. Es una buena coima. No sé si es el 3%, pero es una buena coima igual. Igual, a ver, darle regalos y plata a una familia para cogerse al nene es terrible. Darle una damajuana de vino a un sereno para que se haga una tumba es nada comparado. Sí, no. Bueno, pero comparado con eso, casi nada es nada. Bueno, pero esto es... Vos estás usando una vara muy baja para... Claro, pero a ver, ponele, si hay un grupo de personas que le dan damajuana de vino a los serenos y después van y maldicen tumbas, y yo qué sé, capaz que no van ni presos. Mirá, con todo lo que está pasando acá, esto no es tanto. Porque además, perdón, execrar es... Desecrar. Execrar ni siquiera implica...
¿Qué es maldecir? Ni siquiera implica que tuviste que desenterrarlo. ¿Ves? Sato tampoco sabe qué es desecrar. Nadie sabe qué es desecrar. Que Muni lo explique, ya que tanto la usa la palabra. Es como profanar una tumba. Ah, o sea, tuviste que desenterrarlo. Sí, tenés que desenterrarlo, sí, es profanar. Ok. Pero profanarlo es como con... no son sinónimos. Sí, Para mí no son sinónimos. Para mí desecrar es una cosa, tipo exhumar y... Yo pensé que era como maldecir. Corromper una tumba es otra cosa. Ahí lo busqué. Condenar con dureza, maldecir. ¿Ves que nada que ver? ¿Ves, hijo de mil, que lo estás El usando? crimen fue execrado por todos. Sí, que lo estás usando de cualquier manera la palabra. Condenar, maldecir, abominar, aborrecer, detestar. Pero cuando se usa en contexto de tumba, significa lo que yo digo que significa. Lo que yo... Ok, o sea, exhumar el cuerpo y usarlo para un ritual satánico. Claro, exhumar. ¿Ves? Lo desenterraste y lo usaste para un ritual satánico. Sí. Bueno, seguramente eso es ilegal, pero no creo que tan ilegal. ¿Qué te pueden hacer? Ya el desenterrarlo es un acto ¿Qué satánico. te pueden hacer? A ver, Claro. ¿es ilegal desenterrar un A cuerpo? Voy a buscar ahora. A preguntarle a Alexa. ¡No! Alexa. Sí, es ilegal. Bueno, Perfecto. ¿Y quién era el de los molinos? No importa. no importa. Bueno, se me cagó el plan de la noche, pero bueno. Obviamente, también estaba el asunto de los crímenes más mundanos, digamos, como la venta de droga. Para esto también usaban a la gran red de niños reclutados por Martina en los barrios bajos de la ciudad. En este rubro, tanto Moná como Ramonita, la chica esta, eran los mejores en sus tareas y por lo tanto los más usados. Por esta razón es que estaban tan adentro del círculo del grupo y de a poco parece que los iban adiestrando en todo el mambo de la magia negra y los rituales. A Ramonita, de hecho, Martina misma la estaba preparando como para ser la próxima sacerdotisa o líder del grupo. Es por esto que la chica sabía tantas cosas sobre el funcionamiento de la banda y sus rituales. Una de sus tareas era presenciar todas estas ceremonias religiosas, rituales que hacían e ir anotando todo lo que sucedía en ellas en un cuaderno, lo cual es bastante desaconsejable si sos una organización criminal anotar todo. Claro. Pero no les importó. Les faltaban las fotos notariadas. Se manejaban con un nivel de impunidad casi al nivel de un estado paralelo. Sí. Igual tenían una trampita con esto, porque el método que usaba para escribir, que le habían enseñado, es escribir cada 7 páginas. Entonces escribía algo que veía, pasaba 7 páginas en blanco y a la 7ª seguía. Claro, porque el 7 tiene la importancia, sí. Y después al otro día, cuando tenía que anotar algo, sacaba la página que venía después de la 7ª, la 8ª, escribía, se pasaba otras 7 páginas, seguía escribiendo. Entonces alguien que abría el libro no entendía nada, porque No entendía un carajo. Claro, porque estaba todo desordenado. Y ese libro capaz es el que leíste vos, boludo, que estaba todo poco cronologizado. Sí, es el mismo método que usaron los hijos de puta. No, perdón, pero eso no es ni un poco difícil de descifrar. Te das cuenta muy rápidamente que está pasando eso, o sea, no... Si ya está todo escrito, tardás un toque en darte cuenta. Que hay un patrón, no sé. Vamos a probarlo, ¿no? Tardás 20 minutos, boludo, en darte cuenta que... ¡Ey! Es un montón 20 No. minutos. Es un montón, boludo. 20 minutos, ya prescribió el caso. Ya prescribió. No es un montón, estás investigando, se lo das a uno y le decís, che, En élfico, boludo. Gutiérrez, descifra y Gutiérrez se da cuenta más o menos rápido que no es tan complejo ese código. Sistema 101. Yo pensé que me ibas a decir lo escribían en otro idioma, reemplazaban las A por... Vos estás enojado porque no se te ocurrió a vos, boludo. Por eso lo estás descansando ahora el método este. De envidioso que es. No, la verdad, patético su nivel de... Su algoritmo de encripción era patético. Pero bueno, más aún, en ocasiones, Ramonita afirmaba que Martina y Ana María la llevaban a realizar rituales a mansiones dentro de la ciudad. Mansiones que por la descripción que dio la niña pertenecían a los tipos más ricos y poderosos de la zona. ¿Y estaban ubicadas en avenidas? No nos dio ese dato. Ah. No. Hay pocas avenidas en Mercedes, por lo que sé, y menos mansiones todavía. Así que se crucen las 12. Claro, había 2 avenidas y estaban llenas de cadáveres. Claro. Ahora, más precisamente, Ramonita nombró a Luis Enciso, uno de los grandes terratenientes de la provincia, y a Víctor Semborián, un magnate del comercio del lugar. Según la niña, estos eran los hombres que financiaban la secta y encomendaban los sacrificios. Ahora, en un momento
entre una parte de la dirigencia de la secta se decidió que era un error estar así preparando a Moná y a Ramonita, que sabían demasiado y que no eran confiables. Básicamente decidieron que se habían convertido en un potencial peligro para el grupo. Otra parte, en cambio, veía en Ramonita un importante activo para el grupo, en tanto el poder espiritual que veían potencialmente en ella. Como compromiso, al parecer llegaron a la conclusión de que había que sacrificarlo a Moná nada más. ¿Cómo unían el punto A con el punto B? ¿Cómo Y hacían? porque Moná no estaba conectado, boludo. La otra era la otra tenía conexiones familiares más profundas. Claro. Sí. Ahora, hay algunas versiones levantadas por varios canales y podcasts que cubrieron este caso, en las que la dirigencia de la secta originalmente planeaba sacrificar a Ramonita, pero que Moná se enteró de esto y para defender a su amiguita, de la cual estaba enamorado, se ofreció él mismo como víctima. Oh. Esto no lo pude comprobar más allá de esto. Yo elijo creer. Un mundo ideal. Sí, bueno. Pobrecito, ¿no? Pero bueno, no sabemos si Ramonita iba o no a ser sacrificada ahora o más adelante. Ujú. Lo que sucedió fue que, en su papel de anotador oficial de la secta, ella estuvo presente durante todo el ritual que terminó con la muerte de Moná, y por ella es que sabemos lo que pasó. Bien. Ya semanas antes de la noche del sacrificio comenzaron los preparativos. Algunos simbólicos, como llevar a Moná a un puente de la zona en donde lo ungieron como elegido. Ujú. En otros preparativos lo llevan a la casa de algunos de los miembros de la secta, en donde lo drogaban para que quedara dormido, y ahí tirado lo torturaban y abusaban. No quedaba dormido en realidad el pibe, quedaba medio groggy. Medio turuleco. Claro, como para ir calibrando cuánto aguante tenía el niño al dolor y al abuso, porque esto era importante para el ritual. También lo llevan de noche al cementerio para comprobarles la valentía, ya que este era un requisito importante también. Y bueno, lo llevan al cementerio, lo largaban y lo corrían dentro del cementerio a la noche. Jugaban a la mancha en el cementerio a la noche. Bueno. Ahí sí juzgo un poco más a los serenos que por una damajuana se dejaban sobornar para que torturaran a un nenito. Eso ya es peor que lo de las tumbas. Sí. Ahí ya está un grado más. Ey, ahí ya está todo mal con los serenos. Sí. Estaba rica la damajuana, hijo de puta. Sí. No, encima era una mierda. Compraron la más barata. Claro, no, era uguita. Sí. Estaba rebajado. Esto explica, igual todas estas cosas explica por qué en los días anteriores a su muerte Moná se quejaba de dolores en la espalda. ¿Se acuerdan que dijimos que... Claro, sí. Sí. Y que la tía pensaba que era la madre? No, eran porque estos hijos de puta ya lo estaban torturando como previa. Pero la cuestión es que llegamos finalmente al viernes 6 de octubre de 2006. Ujú. Aquel mediodía, Moná salió de su casa para ir a la escuela, pero en vez de eso se rateó y se quedó haciendo recados para la secta, llevando mensajes, vendiendo drogas en la terminal, etc. No está claro a qué hora fue secuestrado. Hay que aclarar que debido al menjunje de creencias y prácticas que tenía la secta y que el único testimonio que tenemos sobre el asunto es el de una nena de 13 años traumatizada, es muy confusa la línea de tiempo y muy complejo el tratar de reconstruirla, ya que durante estas horas Moná fue llevado de casa en casa de diferentes miembros del grupo, en donde fue sometido a varios tormentos y vejaciones, además de bizarros ritos mágicos como velarlo en vida. ¿Qué? Durante toda la noche el viernes hasta el anochecer del sábado. Yo sigo indignado por lo del menjunje de crianza. O sea, fue todo para el guión. Estoy indignado por eso. Yo no superé eso. Soltá, soltá. Estoy enojado, boludo, como... Sí. Esa es tu batalla personal. No soportó. Sata no soportó. Sata no soportó. ¿Cómo se conjugan todas estas religiones y creencias? Como digo yo, y en nombre de mi interpretación, vamos a sacrificar a toda esta gente. Cualquiera. Y bueno, boludo, ya te digo, cualquiera. lo que te digo, porque te falta fe, boludo. Es así. Cualquiera. La cuestión es que así estuvo todo el viernes y todo el sábado hasta el anochecer, cuando lo llevaron hasta la última estación del rito, la casa de Oscar Aranda, conocido como el curandero. Ujú. Para este momento, Moná estaba muy sedado y no parecía entender ya mucho qué estaba pasando de nada. Atado de pies y manos, lo llevaron como a un paquete hasta una habitación y lo acostaron arriba de un altar que estaba en el centro de un círculo dibujado en el piso. A su alrededor había flores marchitas y unos velones rojos y negros comprados para la ocasión. Detrás de las sombras se escondían 3 estatuas de San la Muerte de 1 metro de alto, una imagen de Lucifer, cráneos humanos y uno de los ataúdes pequeños con tierra del cementerio de Ana María. En un costado colgaba una cortina traslúcida detrás de la cual esperaba un grupo de miembros de la secta llamado los 12 Apóstoles. En la pared detrás de ellos colgaban las fotos de muchísimos niños de la ciudad.
En el otro costado de la pieza colgaban 2 cuadros del Señor de la Muerte y de Yemanjá. Yemanjá, que también hablamos de eso. Sí. Vayan a revolver entre los off topics, porque toda esta información está. Es la reina del mar, diosa del mar. Claro. Sí, así es. La conozco por una canción de Ataque De 77. Ataque, sí, también está por eso. Ramonita, mientras fue llevada allí, atada por Martina, junto a su hermanito menor y otra de las chicas reclutadas por el grupo, y las pusieron ahí como testigos. Ana María Sánchez estaba vestida completamente de negro, mientras que el curandero Omar estaba ataviado con prendas religiosas negras y rojas. El curandero bendijo a Moná y comenzó el ritual. Alguien encendió un equipo de música, del cual comenzó a sonar la canción Neo Satán, también de Ataque 77. Y esto es lo que a mí me da bronca de este caso. ¿Qué? Porque esa canción, Neo Satán, está claramente hablando del expresidente Carlos Saúl Meme. Meme. No tiene nada que ver con el satanismo y me revienta cuando la gente interpreta las canciones tan literalmente, loco. Dice Neo Satán en el título y ya por eso te pensás que es de satanismo, loco. Dale, ponete las No, y pilas. además tienen una canción de Inemanya que habla de Inemanya. O sea, no. Sí, además. Pocas veces lo he escuchado a Muni tan enojado con algo. Pero ¿por qué son tan... Con un detalle tan boludo. Ay, por favor. Podrían haber usado la otra que sí es bastante literal. O sea, te habla de cómo es la diosa y qué onda. Claro, y... pero no, dijeron es simplemente porque se llama Neo Satán, pero habla del expresidente, que no voy a decir su nombre. Sí, habla totalmente de Carlos Saúl. Sí, claro, pero no de satanismo loco, no sean tan cabeza, lean las letras, hermano, pero bueno. La cuestión es que estaban con el ritual este con el nene, sí. Todos comenzaron a bailar y a gritar al son de la música alrededor del cuerpo maniatado de Moná. Algunos comenzaron hasta a tocarse entre ellos, como Martina y Teté, un joven amigo de su hijo y miembro de la secta. Tan ya en cualquiera, medio orgía satánica. Después prendieron un cigarrillo, al cual cada uno le dio una pitada, para luego apagarlo en la palma izquierda de Moná. Patricia López, otra miembro del grupo, comenzó a patearle la cara al chico, mientras que otro miembro grababa todo con una cámara. El resto de los presentes comenzaron a beber y a fumar marihuana mientras iban bailando y cantando a los gritos alrededor del altar al son de la música que ya había pasado de Ataque 77 a Rodrigo. Está bien, boludo. Es cualquier sociedad de fomento en una joda. Me parece bien. Sí, básicamente. La elección musical está muy bien hecha. Podemos concederle que por lo menos la elección musical no era mala. Sí. Más allá del tema este de tomar literal la canción. Que canto gregoriano ni canto Todo gregoriano. gregoriano, claro. Poné amor clasificado. Ponemos clasificado. Sí. En este momento, Fermín Sánchez, apodado Pai Alberto, se acercó hasta donde yacía Moná y comenzó a violarlo brutalmente, mientras Moná, que parecía haber recobrado momentáneamente la lucidez, se retorcía tratando de escaparse. Luego de que el Pai Alberto terminara, fue violado nuevamente, esta vez con una estaca con forma de serpiente. Y mientras hacían esto, otro acólito le agarró la mano izquierda y le hizo un tajo con un cuchillo sobre la palma, siguiendo la llamada línea de la vida de la mano. Ujú. No sé si saben que hay una línea de la Sí. que se llama... Bueno, Sí, yo la conozco. le cortaron eso. Una vuelta me interesé por la quiromancia. Ahí va. ¡Bruja! Bruja. Luego fue el turno de Daniel Alegre, el porrudo Dani, hijo de Martina Ventura, de violar a Moná, con aún más ferocidad que la del Pai Alberto. Luego de unos minutos de esto, Martina le acercó un cuchillo grande con un mango blanco y de un material parecido al mármol. El porrudo Dani agarró el cuchillo y con el mango le dio un fuerte golpe en la cabeza a Moná, que lo hundió en un desmayo del que no despertaría jamás. Con el mismo cuchillo le cortó la mejilla izquierda y finalmente, de un solo y firme movimiento de izquierda a derecha, lo degolló, haciendo que la sangre brotara a borbotones, manchando a quienes estaban más cerca del cuerpo. Hubo un momento de consternación grupal al ver los espasmos agonizantes del cuerpo del niño, excepto por Ana María, la cual consideraba que lo que llamaba el cuerpo palpitante era una muestra del éxito del sacrificio. Recogieron toda la sangre que se había caído y después la que seguía cayendo del cuello de Moná en un balde, en el que luego hundieron una estatuilla. Uf. Ana María se quedó con otro poco de sangre con la que llenó una botellita de plástico de gaseosa. Ella era práctica, Sí. pragmática. Mira, ¿qué necesito? Yo siempre llevo una botellita a todos lados y un trapito, porque siempre hace falta. Yo tengo que confesar que estaba tensionadísimo y sentí un poco de alivio cuando dijiste que se desmayó para no despertarse nunca más. Ah, sí, obvio. Ahí me bajó un poco la ansiedad porque ya estaba con ganas de matar a alguien. Sí, claro. Ok, o sea, ahí pum, se desmayó, perdió la conciencia, después lo siguieron cortarrajeando, pero ya estaba, ya había perdido Claro, ya no sufría. ¿Y la consternación por qué fue? ¿Porque pensaron porque les agarró de repente empatía o porque pensaron que el ritual había salido mal?
No, porque se empezó a mover con espasmos el cuerpo del nene cuando lo degollaron y no se esperaban Ah, eso. ok. Básicamente los agarró de sorpresa. Y claro, llenaron una... ¿Un nene cuánto puede tener? ¿3 litros de sangre? No sé cuánto, ¿no? Llenaron un balde y una botellita de plástico chiquita de gaseosa. Ok. Para eso les alcanzó. No, debe tener más. Pará, dije una pelotudez, me parece. A ver, pará. Y después lo metieron en una damajuana. Y después lo metieron y se la llevaron a los serenos. Está picado el vino, Está dijeron. picada. Mirá, dice que tiene entre 2 y 2 litros y medio. O sea que está bastante bien mi Sí, estimación. la verdad que sí. Bien, Sata. Bien, loco. Pero con eso no llenás un balde y una botella. Por ahí un baldecito chiquito. Perdón que me concentre en eso, pero estoy buscando en qué concentrarme. Además, ¿por qué sabes cuánta sangre tiene un nene? Claro. Porque lo acabo de googlear. No, ya sabías de antes. Yo voto que él sabía de No antes. te hagas el boludo. No, para mí eran 3 Yo lo litros. Qué sabía. hijo de puta este Sata, qué hijo de puta. Mirá cómo... Ni yo tengo ese dato. Google me va a meter ahí, boludo. Google me va a meter una alerta. Sí, como, sí, ¿por qué sí, estás sí, googleando sí. cuánta sangre tiene un nene de 11? Sí. Sí, totalmente. Pero bueno, después de esto comenzó la decapitación del cuerpo, hecha por el porrudo Dani, siguiendo las instrucciones de Patricia López, que era enfermera, para no romperle ningún hueso. Igual se quebraron un par de vértebras, pero dentro de todo, más o menos siguió las instrucciones, fue dentro de todo limpio. Una vez prendida la cabeza del cuerpo, se la entregó al brujo Begiristain, el cual le quitó el cuero cabelludo, le cortó las orejas, la nariz, los labios, la lengua y le arrancó los ojos, y finalmente despellejó la cabeza hasta dejarlo a cráneo limpio. A su lado, Ana María iba guardando todos los órganos de la cara en un frasco. Para finalizar, le hicieron las marcas de triángulo en el cráneo de las que hablamos antes, y el curandero Omar hizo unas palabras de consagración sobre el cuerpo mutilado de Moná para cerrar el ritual. Todo había salido según lo previsto. Dejaron el cuerpo reposar por unas 4 horas. Luego, por orden de Martina, Jorge y Daniel Alegre, junto al brujo Begiristain y el porteño Lai, que había llegado al lugar al final del ritual, cargaron el cuerpo de Moná envuelto en sábanas en un auto y encararon hacia el centro de Mercedes, en donde despacharon el cuerpo en el baldío, donde sería encontrado un par de horas más tarde. Y después de haber hecho esto, el porteño Lai intentó entrar al boliche con el cuchillo, donde lo detuvieron y quedó en cana desde ese momento. Y ese fue una de las puntas de las que tiraron para después terminar desentrañando todo, ¿no? Okay. Claro. O sea, el chabón se quedó con bronca porque se perdió el ritual y salió a pudrirlo. Sí, más o menos. Como yo al final no estaba tan bendecido por el ritual, Claro. y cayó en cana enseguida. Claro, el chabón estaba ahí real palo, re cebado, con ganas de ritual de sangre. Sí. Pero bueno, una vez conseguida la confesión de Ramonita, fueron detenidos uno a uno aquellos que pudieron ser identificados por la niña en su relato. Algunos, como el brujo Begiristain, Patricia López y el porrudo Dani, se habían fugado hace tiempo de la provincia, pero los otros fueron arrestados inmediatamente. En el caserón de Ana María Sánchez, además de todas aquellas cosas que había contado Ramonita, encontraron un curioso libro llamado ¿Qué es la magia negra? La respuesta a todas sus preguntas, de un tal Francis Roland. ¡Compralo ya! Ya, compralo. Sacá de los cafecitos. Ya. En aquel libro había un capítulo llamado La Misa Negra o La Misa del Diablo, el cual relataba casi exclusivamente paso por paso el mismo ritual con el cual habían asesinado a Moná. Pero le ponen misa a cualquier cosa a estas personas. No todo es una misa, ¿saben? A veces solo son rituales satánicos y ya. Pero esto es, ok, y este ritual de este tipo era en el marco de una religión y ellos como que lo adaptaron. Claro, sí, lo adaptaron ahí a todo el contexto de ellos, las cosas que ya tenía. Por ejemplo, la foto de Yemanjá no figuraba en el libro porque es un libro más de Bueno, magia. ¿ves? Ahí está, eso es lo que me rompe las pelotas. Eso es lo que me rompe las pelotas. Yo sigo la misma. Sí, está bien. Igual te banco porque yo sigo enojado con eso de poner el tema de Ataque 77 Claro. Sin razón. O sea que yo entiendo. Uno se enoja con cosas raras. Sí. Totalmente. En cuanto a Luis Enciso y Víctor Samborián, apenas fueron molestados por la ley. No nos podemos expandir demasiado en las vicisitudes legales y políticas del caso, pero podemos decir que hubo movimientos oscuros para tratar de detener, demorar o desviar la investigación en lo que se refiere a estos dos acusados. Que eran los terratenientes, ¿no? Sí, los ricos, los millonarios de la zona. Como ejemplo, al juez original que llevaba la causa le hicieron una cama y luego un juicio político fue apartado del ejercicio de la ley. Eventualmente recuperó su licencia para la práctica, pero para entonces el peligro de los poderosos acusados ya había sido neutralizado. No se metieron más con esos chabones porque te cagan la carrera. Claro. Al final, solo 9 personas fueron juzgadas en 2011 por el crimen, entre las que estaban Martina Ventura,
Ana María Sánchez, el brujo Beiristán, que había sido detenido mientras se ocultaba en el conurbano bonaerense, Jorge Alegre, Claudio González, Esteban el porteño Lai Escalante y Osmar Aranda, los cuales fueron condenados a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado por haberse cometido con ensañamiento, alevosía y con el concurso de 2 o más personas en concurso real, con el delito de abuso sexual con acceso carnal y con el delito de privación ilegítima de la libertad. A la mierda. Esta clasificación judicial podría haber sido un mail. Quiero que lo sepan. Podría haber sido un mes. Che, y, Sí. perdón, y las familias estas de terratenientes de los tipos están vivos, están Sí, siguen estando ahí, obviamente. Ya vamos a hablar. sin ninguna consecuencia. Sí. Fermín Sánchez y Patricia López fueron absueltos por falta de pruebas en primera instancia. La decisión fue apelada y el Tribunal Superior suprimió las absoluciones y le dio la misma condena perpetua que a los demás. Sin embargo, para este entonces, Patricia López ya se había fugado. Solo fue recapturada en 2019 en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Hace nada. El porrudo Dani duró menos en la clandestinidad, ya que fue detenido en Córdoba en 2011, recibiendo un juicio aparte, pero sentenciado a la misma pena que el resto del grupo. Ramonita se fue a vivir con unos familiares a otra provincia bajo otro nombre, ya que durante mucho tiempo recibió amenazas de parte de la organización criminal, la cual seguía activa aun cuando este subgrupo se había ido de mambo y habían caído todos en cana. Le mandaban cartas con amenazas con la firma de la mafia. No eran nada sutiles los tipos. Claro. Nada. Escrito con sangre. Usa un bolígrafo, Patiño. La sutileza es para los no poderosos. Claro, Tal claro, cual, totalmente. cual. Exactamente, sí. En cuanto a, Luis Enciso ya era un hombre muy anciano, no llegué a investigar bien eso, creo que ya falleció, pero sigue su familia en el lugar, sin ningún tipo de consecuencias, claro. En cuanto a Víctor Semborián, el otro de los grandes señores que fue acusado, Sí. no solo no tuvo demasiados problemas legales, sino que en 2013 fue elegido intendente de Mercedes. No puede ser. Tuvo, sí, unos pequeños problemitas para asumir, sin embargo, ya que estaba procesado por agresión contra otro concejal de la ciudad, y por unos días la ciudad tuvo 2 intendentes distintos que impugnaban la legitimidad del otro. Finalmente, prevaleció Semborián y completó su mandato hasta que le dejó el puesto a la siguiente intendente elegida, Elvira Sánchez de Semborián, su esposa. Ay, Dios. 2 intendentes en una semana. Y en agosto de 2025, o sea, hace un mes, este muchacho, Víctor Semborián, fue nuevamente electo como intendente de la ciudad. Hay que poner la boleta. Cuando subamos el episodio hay que poner la boleta, boludo. Sí. Semborián es falta de ritos satánicos. Semborián es seguridad. Seguridad para algunos, homicidio para otros. Vote a Semborián y aseguraremos que el sol vuelva a salir todos los días, gracias a nuestros rituales. Cantidad de ritos satánicos en la gobernación de Semborián, ya veremos. Ya veremos. Pero sí. Ahora, quizá lo más perturbador de todo esto es que en las declaraciones de Ramonita también había otro personaje, conocido como el jefe, y muy probablemente no sea Karina Milei. Karina Milei, ¿no? No era Karina, cuyo nombre desconocía, al que nunca vio en persona, que no vivía en la provincia y que estaba hasta por encima de los millonarios de la ciudad, manejando todo desde las sombras. Hasta el día de hoy no hay un solo nuevo indicio de este personaje, el cual es posible que hasta el día de hoy siga manejando esta red criminal y quizá ordenando nuevos sacrificios humanos. Así que con esas palabras yo quiero decir que, yo no me burlé nunca de esta secta ni de sus creencias. Fueron ellos, Nadie. Fueron ellos. No. Señor No, el jefe. Está tergiversando. Señor Sata, el miralo, jefe. lo está haciendo otra vez. Sata dijo que no era pelotudez Nos está todo. disculpando. Flor hizo muchos chistes. Yo creo que esto un poco habla de... un poco desromantiza lo que es el encanto de vivir en un pueblo Sí, claro. pequeño, viste, que dicen, no, que la capital es peligrosa, que la capital esto, que la Sí, capital no, el otro. no. No es tan probable que te agarren para un rito satánico. Cierto. Y en todo caso, si te agarran, lo más probable es que la red que lo hizo sea atrapada y aprendida. Sí. O no, la verdad... el nivel de impunidad con la que se manejó todo esto y cómo quedaron, incluso habiendo sido identificados, libres los ideólogos, me hace pensar que mi fe en la ley puede ser una Es exagerada. una demostración de inocencia. Mirá, le rompimos la inocencia a Sata con este episodio. Yo creo que mi objetivo está cumplido. No, o sea, un poco loco esto de el concepto de los varones locales, ¿no? Sí, claro. Sí. Como que tenían
un grupo de personas, el grupo correcto de personas se juntó y armó una especie de estado paralelo y pudo operar virtualmente sin consecuencias por muchos años, y que cuando terminó y sí hubo consecuencias solo para los escalafones más bajos. Para eso están pensadas las organizaciones criminales, ¿no? De cabe a los giles y los otros no, nunca, básicamente. Sí, pero este era sin fines de lucro, boludo. O sea, esto... Rompimos a Sata otra vez. Sí. Bueno, en el medio siempre había lucro. Esta era sin fines de lucro. Esta no era una organización criminal que se hace para ganar plata. De hecho, les costaba mucha plata hacer todo esto. No, bueno, todo sí en un marco de otras actividades criminales que les hacían plata. Les costaba plata los sacrificios, pero pensaban que recibirían como compensación la bendición de estos espíritus y con eso hacer más plata, obviamente. Claro, pero no estaba todo financiado por actividades, o sea, no estaba todo financiado por terratenientes. ¿Sí? O sea, ¿no venían de un origen mayormente ilícito los fondos que se invertían en hacer todas estas cosas de torturar niños? Sí, pero esos fondos lícitos los veían también como parte de la bendición que recibían por parte de estos sacrificios. Sí, pero, o sea, era básicamente una organización criminal que daba pérdidas. Claro, sí, de una manera muy simple, sí. Che, no hagas tú esto y seguí con el cultivo de la tierra que te va joya. Comprá ahora, campeón. Andás a ver cómo llegaron al cultivo de la tierra en primer momento. Claro, o sea, la tierra está mayormente regada de sangre de niños, no sé. Sí. Pero nada, o sea, fue como que contaste una versión más pequeña de, no sé, de la dictadura del 76. Tal cual. Cosa así. Sí, una versión resumida de... Tenemos este sistema da pérdida, es totalmente cruel, no cierra por ningún lado, y cuando termina, solo son castigados los menores escalafones. Y bueno, ponele que quizá puede verse de esa manera. Dejó todo mucho peor que como lo encontró. A ver, igual también es cierto que yo he obviado un par de cosas, varias cosas, tanto de la organización como de los miembros, tanto porque de verdad se ramificaba mucho, era para hablar demasiado. No terminó, claro. No terminaba más, y ya te digo, se perdía cierta coherencia, digamos, del relato, porque ya te digo, se iba mucho, pero hay demasiado aún para hablar de esto. Quizá en algún momento retomemos algo, quizá en el Discord podamos seguir hablando de otras cosas, de otras ramificaciones de toda esta situación, pero aún así, y aún resumiéndolo como dice, ¡ey! Como dice Mireille, ¡ey! ¡Al tocazo! No, fue una mini dictadura. Una locura. Excelente trabajo investigativo, como siempre. Mis aplausos Sí, al chef. excelente trabajo investigativo, excelente, sorprendente el nivel de detalle al que llegaste, incluso habiendo De narrativa. priorizado la Sí, continuidad. y era un tema muy jodido. Yo no sabía absolutamente nada de esto. Claro, O sea, lo claro, aprendí claro. todo hoy. No sabía nada de todo esto. Vamos, Sata, te vas a dormir con algo nuevo aprendido. Sí. Hoy. Va a soñar con cosas trambólicas. Nunca poner un pie en Corrientes. Claro. Quizá algo que no hubieses querido aprender, pero lo aprendiste igual. Y no habrá segunda cita, Sí. pero al menos ahora sabe la historia. Sí. Exactamente. Aprendí que me quedo a vivir en Capital. Che, nada. Choqueado, choqueado. Bien. Y me quedo, me llevo conmigo mi indignación de toda esta red de sacrificios, muerte y tortura en nombre de un amalgama Sí. de religiones y creencias que arbitrariamente formaron, Sí. y que no son el reflejo de entender que estás frente a un conocimiento milenario que se te reveló a vos y no al resto, sino de arrogancia o vanidad. Así que nada, todo mal con esta gente. No torturen chicos. Ese es esa es la moraleja. Y si tienen que torturar chicos, que sea por un ritual milenario. Ahí va, claro. Ahí sí, no por girada. Porque si no, las cosas salen mal. Sí. No sé, Flor, ¿vos tenés alguna conclusión? Yo creo que parte de esta historia está referenciada en nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Eso sí. Pero no estoy segura, porque el libro tiene un montón de folclore así turbio nuestro, y creo que parte de la historia la cuenta ahí. No estoy muy segura porque lo leí hace rato ya. Sucede en Corrientes, claro, parte de la historia sucede en Corrientes. Claro. Y no solo ese libro de Mariana Enríquez, sino también el cuento El niño sucio, me hizo acordar mucho. Claro, sí, que no me acuerdo si está en Los peligros de fumar en la cama o en el otro. Creo que está en Lo que perdimos en el fuego. Zarpado. Que también tiene una resolución que recuerda mucho también este caso. De hecho, fue lo primero que me hizo acordar el cuento ese, El niño sucio, léanlo. Que sí, lean todo de Mariana Enríquez, ¿no? Que lean todo de Mariana. Sí.
Sí, sí, sí. No estamos diciendo nada nuevo, ¿no? O sea, Mariana una vez más acá. no es que nadie conoce a Mariana Enríquez. Hay gente que no conoce a Mariana Enríquez, boludo. Bueno, sí, y es necesario, imperativo que lo conozcan. Así que ahí se van con recomendaciones literarias. Pero no, también. no es una escritoria under tampoco. Nah, bueno. Es de under según si lees o no lees. Bueno, sí. Para mí no hay que ser muy snob con eso. A mí me preguntan, ¿cuál es tu autor favorito? Borges. De una. Chau. ¿Quién es tu jugador favorito? Messi. Listo. O sea, Le recortaba el mambo, ¿no? Como, fuerte y al medio. No hay vergüenza en eso. O sea, ¿cuál es tu caballero del zodiaco favorito? saga de Géminis. Ese es un poco más polémico. Pero ¿Tu tortuga ninja favorita? Donatello. ¿Donatello? Ok. Donatello. ¿Cómo Donatello? Era el más inteligente. El preferido de los pibes siempre fue Leonardo. ¡Obvio! Sí, yo amaba a Leonardo. Va, lo sigo amando. El mío era Donatello. Donatello para mí tenía el... Donatello era casi tan fuerte como el resto, pero era mucho más inteligente que el resto. Entonces para mí era muy superior Sí. en promedio. Sos la Real. primera persona que escucho en la vida que el preferido era Donatello, boludo. Sí, puede ser. Sos rarísimo. Sabés que a veces sos rarísimo, Puede ¿no? ser, puede ser. Igual ahí lo banco, ahí lo banco. O sea, esto lo de la música que dijiste antes de empezar a grabar, que un día lo vamos a... Tenés cosas rarísimas, loco, a veces. Pero bueno. ¿Qué llegó el momento más esperado por todos los mambitos del mundo mundial? Ha llegado, sí, con bombos y platillos. El momento Yay. más esperado de todos los mambitos y mambitas, que es el de los cafecitos. Yay. Que encima esta vez va a ser breve. Oh, no tan yay. Festejé antes de tiempo. Coffees, no tenemos ninguno, no nos ha llegado notificación de que haya llegado alguno. Oh, no. Tenemos a Darío el Borra, Sí. Bien. el cual nos hizo acordar Ratman que era su cumpleaños, era un momento, no sé si este mes o el que viene. En todo caso, feliz cumpleaños futuro para... Pará, Darío el Borra te hizo acordar No, que el Rat- otro mambito cumplía años, no entendí. Ratman me hizo acordar que Darío el Borra cumplía años Ah. y ahora ya me olvidé Ah. si decía para este. Dale, búscalo tranqui, pero le deseamos un gran feliz cumpleaños a Darío el Borra para su próximo cumpleaños. Que no sabemos si es este mes o el que Claro, viene. que puede ser. Él puede elegir. Es como una tarjeta. Él puede. Ah, no. Acá estoy viendo el mensaje, en noviembre, así que Bueno. nada, porque falta una banda todavía. Nada, no, feliz cumpleaños. No, lo vamos a maldecir, pobre. No, lo más probable es que de acá a noviembre tengamos algunos episodios más, pero bueno, en caso de que no, que el cumpleaños que tenga en noviembre sea un muy Sí, feliz sí, sí, cumpleaños. Es Darío el así. Borra, uno de los más fieles. Quizás no estamos vivos mañana. Hay que saludarlo Claro. ahora. Hubo ¿Eh? varios cumpleaños de mambitos este mes igual, que no sé si nos dijeron, pero lo vi por Instagram. Así que cumpleaños a todos los mambitos que, Feliz cumpleaños a todos los mambitos y mambitas. que cumplieron este mes. Ojalá los hayan llenado de gula, de comida, de, no sé, flores si les gustan las flores. Ah, ¿por qué tiraba la de las flores? Perdón, yo los quiero mucho a los mambitos. Y ojalá que nadie haya sido sacrificado Sí. como parte de un ritual Sí. que se hace en honor a un amalgama nuevo y a una decisión arbitraria que esta gente loca toma de cuáles son los... Ya, Bueno, ese amigo tuyo que reniega por todo. Sí, ¿viste? sí. fue la última. Ni yo. Bueno, Darío el Borra nos dice: Sí. espero llegar con estos cafeses para el próximo episodio, ya que ahora graban tan seguido. Por cierto, estaba siendo sarcástico. Ay, sepan no comprender, se acerca fin de año. Vivimos en Argentina. Lo peor es que este mensaje por poquito no entró en el anterior y hubiera sido... Hubiera sido muy cerraculos. Sí, pero no, bueno, ahora toca, nos cabe. Tiene razón, boludo. No cabe. Tiene razón. Igual, por algo empezaste diciendo, tuve que leer 2 libros, 2 veces cada uno. O sea, este llevó un laburo, che. Sí, no. Ustedes lo escuchan en 2 horas, pero... Es un re laburazo. Igual Darío nos puede putear Sí, lo que sí, quiera sí, porque es de la familia Sí, de él puede, Mambo sí, ya, totalmente, así que totalmente. lo bancamos. Y hablando de familia de Mambo, Ujú. el próximo cafecito, Sí. a nombre de Primo de Sata, ¡Eh! Y a ver con qué salió ahora este hijo de puta. literalmente familia, Sí. ¿Y qué dijo? nos dice: esta vez no vengo con ninguna corrección, ya que Joan tiene toda la razón de omitir detalles en el éxodo, porque posta sería martirio. Lo que sí, los hebreos pasaron 40 años en el desierto por un detalle importante que se omitió, pero que no voy a decir porque es un spoiler de la próxima misa satánica y confío en que mi primo no lo olvidará. Te está tirando la pesada, ¿eh? Bien. Ya te metió No, te no. metió presión, boludo, ¿eh? A ver, si No, vos que no, tanto no. sabés sobre la Biblia, a ver. Vamos a hablar de eso. Está todo bien, está todo Está bien. todo bien, loco, está todo bien. Siguiente cafecito.
Primo de Sata, de vuelta. ¡Otra vez! ¿Qué dice? También quería agregar que, para mí, la serpiente del Génesis tenía patitas, alitas y era ingrávida, pero aleteaba como un colibrí para romper las pelotas y generar la discusión de si volar y flotar es lo mismo o no. Estuvo bien. Estuvo muy bien ese mensaje. El dólar flota. El dólar No, es lo flota. mismo flotar y volar. Nos lo dijo la economía argentina. Estuvo muy bien ese mensaje. Estuvo muy bien ese mensaje y fíjate que hoy, primo, sí usé el chiste de cómo va a estar mal si estamos haciendo la ¿Viste? rita. Tomá, Ojo. tomá. Esta vez usé. Ahora te cabió a vos, primo de Sata. Ahora te cabió. Tenemos a Mambita al Día. Mambita al día. Ay, mi amor. Qué lindos que son. No te puedo creer que Sata ahora también se puso la gorra y nos hace esperar una segunda parte. Se debe haber puesto la gorra para que no se vean que es Loco, colorado. Colorado. Sí. Mira, tiene total razón. Total y absoluta razón. No nos hagan esperar mucho. Es súplica, no amenaza. Ah. Debo reconocer que de todos los chistes que hacen, ese estuvo bastante bien. Sí. Pero de algún modo confío en que todos más o menos saben la historia de Moisés. Che. O sea, se escribió hace 3500 años. Pero no se preocupe, señorita Mambita al Día, que claramente vamos a venir con la segunda parte y en la segunda parte de ahí la cerramos. Sí. Vamos. Excelente. ¿No vamos a estar 40 años con esa segunda parte? No vamos a estar 40 años. Bien. Excelente. Y, por último, tenemos a Judía Mambitera, Ok. que nos dice: después de escuchar todos los capítulos, exijo las tazas de mambo criminal que nos prometieron. Y símbolos de fuego, como que está pidiendo muy... Y bueno, hubiesen venido a la Mambocón, viejo. ¿Qué quieren que les diga? Yo les juro, no me acuerdo cuál fue la política que habíamos puesto con respecto a las tazas. Pero... No, es que la cantidad de tazas fue exactamente la cantidad de invitados. Claro. ¿Te acordás? Pero de re culo fue eso. ¿Y habíamos hecho alguna promoción para después o no? Porque en ese caso no... No. Ah, bueno, entonces no debemos nada, Judía Mambitera. Íbamos a hacer como una especie de sorteo, pero fue como, no sé, somos 10 personas, bueno, hay 10 mambitos, listo, 10 tazas. Y que justo habíamos preparado. Fue así. Yo propongo que a los que gastan más de X, Sí. o a los que llevan gastado más de X en cafecitos le podemos mandar una taza en algún momento. Es que creo que casi todos los que más gastaron cafecitos tienen todos tazas, porque estuvieron todos en la Mambocon. Tienen dos Sí. tazas, ¿no? Claro. Sí. Así que... Por ahí, mi primo manda todo el tiempo, boludo. Manda todos los episodios, manda 2 horas. Pero los manda para corregirte, así que no sé si se merece la taza. Sí, bueno, pero manda, che. Bueno, pero es familiar tuyo. Puede por detrás decirte, che, primo, bancame una taza. Claro. Claro, Che, ¿qué onda, primo? claro. Conseguime una taza, ¿no? Le consigo una taza. Tiene canales de Sí. contacto más cercanos a nosotros. que Es verdad, no es sé, verdad. Judía Mambitera, no sé. No nos puede contactar de otra manera, me parece. Bueno, haremos más tazas y haremos una segunda Mambocón, pero no sabemos cuándo. Así que quédense atentos. Veremos de organizar alguna repartija para los que no puedan venir a la Claro. Mambocón porque vienen lejos. Alguna o- rifa, algún algo. Nótense que nos comprometimos a absolutamente nada, ¿no? Sí, No, obvio. claro. Eso es lo que hacemos mejor. Podríamos hacer. Homero, esas no son palabras. Esos no son compromisos fuertes. Si es que ya antes no nos habíamos comprometido a hacer lo mismo, lo cual dudo mucho. Sí, creo pero que sí. Es una renovación de este Esta hora va a compromiso, durar más. Así Vale que, por 6 meses más de espera. sí. Podríamos juntarnos a ver cómo, sí, o poner alguna especie de, bueno, si compras tanto en cafecitos te mandamos una taza. Algo vamos a hacer. Sí. Esos han sido los cafecitos de esta vuelta. Entendemos que nadie tiene un mango. Muy bien. Nadie tiene un mango, Sí. así que se agradece mucho. Se aprecia mucho más, inclusive, sí. Se agradece mucho porque, de hecho, gracias a la plata de los cafecitos pude llegar a fin de mes y era un 15, no era fin de mes. Así que imagínate cómo está la gente. Sí. Así que se aprecia mucho todo lo que... Cada quilombo personal que tenemos es como, che, ¿cuánto tenemos de cafecitos? Y no saben lo que nos zafan de quilombos posta. Así que mil gracias por los aportes. Son los mejores escuchas del Los mundo mejores. mundial. Exactamente. Y si no hay más nada que agregar, excepto que invitarlos al Discord siempre, que se unan al Instagram también, que dejen like, comentarios, que nos puteen por
todos los canales que tienen disponible para putearnos. Sí. No sé si tienen algo más que agregar ustedes. Nah. No, les mando un abrazo grande y sigan así, que los amamos. Exactamente, exactamente. Entonces, Mambito, nos estaremos viendo en aproximadamente 2 semanas, 3 semanas o 40.000 mañanas, Mambitos. Hasta entonces, adiós. Adiós. Adiós, mambitos.